Shabbat Shalom. Shalom Shabbat. Baruch Hashem Yahuwah. Shabbat Shalom. Week number 11 La semana número 11 of the year. del año. 49th day Día 49 of the blessed Omer. del bendecido Omer. Baruch Hashem Yahuwah. Bendito sea el nombre de Yahuwah. This is the 7th Shabbat, Y es el séptimo Shabbat, Baruch Hashem Yahuwah. Feast of Weeks. La fiesta de semana, Shavuot. Tomorrow Shavuot. Amen. Mañana celebraremos Shavuot. Tomorrow we will be celebrating Shavuot, Yahuwah willing, Mañana estaremos celebrando Shavuot con Yahuwah por medio in Elder's house. en la casa del anciano Chris. So it's going to be a Tov Shavuot, Y va a ser un Shavuot muy tov. and it's going to be a filled Bait. Y va a ser una casa llena. If you didn't know, Y si usted no sabía, tomorrow mañana is the anniversary es el aniversario when we made our covenant with Yahuwah. cuando hicimos nuestro convenio, nuestro pacto con Yahuwah. Tomorrow is the day Mañana es el Yom that Moshe Rabbeinu que el rabino Moshe came down Har Sinai bajó del monte de Sinaí with the 2 tablets of the 10 commandments. con las 2 tablas de los 10 mandamientos. And not only that, Y no solamente esto, is when the Shlichim, Apostles. the es cuando los apostles, apóstoles, were imputed onto them cuando le fue ordenado a ellos, the ability o le fue dado a ellos la habilidad to speak in different languages. de hablar en diferentes lenguas. So beautiful it was, Fue tan bello esto, yet people thought it was crazy. mas sin embargo las personas pensaban que era una locura. They were saying these dudes is drunk, Decían, estos hombres están embriagados, but then the other guys was like, hold up, pero los demás decían, espera un momento, it's only the 3rd hour of the day. es solamente la tercera hora del día. What's the 3rd hour of the day? ¿Cuál es la tercera hora del día? 3 p.m. No, 9 de la mañana. 9 o'clock in the morning. Las 9 de la mañana. See what I'm saying? ¿Ves lo que digo? And then everybody was like, how are these Hebrews Drunk. from, no, not only drunk, but from Jerusalem Muchos decían, ¿cómo que estos hebreos de Jerusalén are speaking our language? están hablando en nuestras lenguas? Because the Hebrews that were there, the Jews, Porque los hebreos o los judíos que estaban allí they came from all different places of the region. vinieron de diferentes lugares de la región. And the book of Acts calls it Y el libro de los Hechos le llama a esto devout men. los hombres devotos. And in Hebrew, that's Hasidim. Y en hebreo se dice Hasidim. In Judaism, En el judaísmo they have these guys tienen a estos chicos, a estos hombres that are ultra orthodox, que son súper ortodoxos and they call themselves the Hasidim y se hacen llamar a sí mismos los Hasidim because they're devout, porque son devotos or they consider themselves devout. o se consideran a sí mismos devotos. But we all know Pero todos sabemos that if you deny the Son, que si tú niegas al Hijo, you deny the Father. estás negando al Padre. So, So there are a lot of things going on in the world. Están aconteciendo muchas cosas alrededor del mundo. At least here in the United States, Por lo menos aquí en los Estados Unidos there's a lot of rioting going on now. hay mucha, ¿cómo se dice eso? Huelgas que están aconteciendo ahora mismo. There's a lot of wickedness also going on Y hay mucha maldad que está aconteciendo, that comes with the rioting as well. que viene con estas huelgas que están ocurriendo. But the people are upset. Pero las personas están enojadas, People are tired. las personas están cansadas. There's a big clash between the police and the people, Y hay un encuentro feo entre el pueblo y la policía. and not just every people, Y no solamente todo el pueblo, a particular people, sino un grupo en particular del pueblo, which are the colored people. que son las personas de color. I've always been pro police. Siempre he estado
del lado de la policía, del lado de la I seguridad. have a brother-in-law that was a good police Y officer. tengo un cuñado que fue un buen policía en su tiempo. And I know a couple of fellow police officers Y that are también really good conozco people. otros oficiales que son personas buenas. I've never had a problem with police, Y yo en particular nunca he tenido un problema con la policía. but I know people that have. Pero conozco de otros que sí. And like, we can't group everybody in one bowl, No podemos agrupar a todo el mundo en una sola vasija. but there are always rotten apples. Pero siempre hay una manzana podrida en cada grupo. And there's a little bit too many rotten apples right now in the police department. Y lamentablemente en los departamentos de policías hay demasiadas manzanas podridas en estos momentos. So this is what's happening here right now in Y es the lo que midst está aconteciendo ahora mismo en el medio of this coronavirus de nonsense. esta pandemia que es el coronavirus. So we just gotta stay in prayers and pray that this already comes, gets to something that could be handled. Debemos de mantenernos todos en oración y pedir que esto llegue a un nivel que pueda ser manejable. Because it's not just a riot, Porque no solamente son las huelgas, it's the businesses that get hurt. pero son los negocios que son afectados. It's your business, your neighborhood that gets messed up. Y es tu vecindario, tu residencial donde vives que es lastimado a través de esto. You like to shop in Target Si a usted le gusta ir a comprar a la tienda de Target and your Target gets burned to the ground. y vienen y queman a esta tienda hasta el piso, Where do you go shop? ¿dónde vas a comprar entonces? If that's where you like to go. Si es donde te gusta ir. Now, I'm pretty sure Target had nothing to do with this. Estoy segura de que Target no tiene nada que ver con esto. And that taking a couple of TVs from Target in the midst of a riot Y de robándose unas cuantas televisiones en el medio de una huelga has nothing to do with the fact that somebody got killed. tampoco tiene que ver con el factor de que alguien fue asesinado. But you can't deny the horrific event that has happened. Pero no podemos ocultar los eventos horrorosos que tomaron lugar. And the craziest thing about this is, Y la locura de todo esto es, this is not just now. esto no solamente ahora, He just got caught on camera. solamente acontece que en esta ocasión fue todo grabado. And even on camera, he didn't give two Y aún a sabiendas de que estaba siendo grabado, a él no le importó. ships. Sugar, honey, iced tea. Ships. A él no le importó 2 papas. So imagine away from the cameras. Imagínense cuando no lo estamos grabando, So las cosas que pueden ocurrir. today I want to talk about Hoy quiero hablar equal weighs and balances or measurements. de las medidas y balanzas iguales. Desiguales, perdón. Do we practice this in our daily lives? ¿Acaso practicamos esto en nuestra vida cotidiana? Why does it feel that some things just aren't fair? Porque a veces nos sentimos como que algunas cosas no son justas. You live a fair life. Vives una vida justa. You probably went to school A lo mejor fuiste a la escuela and you learned a good trade. y aprendiste algo bueno. You help when you can. Ayudas cuando puedes. You mind your business. Te mantienes para ti mismo. Yet sometimes life is still unfair to you. Y más sin embargo hay veces donde la vida se siente un poco injusta para ti. Why is the neighbor doing better? ¿Por qué el vecino está viviendo mejor que yo? Or seems like he's doing better than you? O aparenta que le está yendo mejor que a mí. When will you catch a break? ¿Cuándo será tu descanso? ¿Cuándo tomarás tú un break? When will it be your turn? ¿Cuándo será tu turno de vivir mejor? These vanities Estas vanidades always come up to you siempre suelen salir a relucir when you are down or when you have fallen. cuando tú estás caído, cuando te has caído, cuando estás en lo bajo. Let's take a look once more about why these things happen Vamos a mirar por qué una vez más estas cosas suelen ocurrir to the just and to the wicked. a los justos y a los malvados. Because if I hope that you saw my teaching, why do the wicked prosper? Espero que ustedes hayan tenido el tiempo de mirar por qué prosperan los malvados. Let's go to Ecclesiastes 7:15, Vamos a pasar el libro de Eclesiastes 7:15. or Koheleth in Hebrew. 7:15. Yes, sir. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15.
all things have I seen in the days of my vanity. Ecclesiastes 7:15. There is a just man that perishes in his tzedakah, righteousness. And there is a wicked man that prolongs his chaim, life, in his evil. Evil life. He's evil, yes. En mi Jaim, mi vida de vanidad, yo he visto todo, desde la persona justa pereciendo en su justicia, hasta el impío que permanece en la perversidad. So, the just man, or the fair man, Así que el hombre justo perishes early in his righteousness. perece temprano en su justicia, And the evil man y el malvado lives a fairly long life in his wickedness. vive una vida larga en su maldad, en su perversidad. How is this fair? ¿Cómo es esto justo? Or how can this be justified? ¿O cómo puede esto justificarse? Shouldn't it be the other way around? ¿No debería de ser de la otra manera? Right? No. Kids? Uno Right. pensaría. If you're doing the right thing, shouldn't you live long? Él le pregunta a los niños, si ustedes están haciendo lo correcto, ¿no deberían de ustedes vivir más? And the wicked person, shouldn't he die before you? Y la persona perversa no debería morir antes de que tú murieras. How is this fair? Pero ¿cómo es esto justo? Let's stay right there on Ecclesiastes, go to chapter 8, verse 14, the next chapter. Vamos a quedarnos aquí mismo en el libro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14. There is a vanity which is done upon the earth, that there be just men, to whom it happens according to the work of the wicked. Again, there be wicked men, to whom it happens according to the work of the Zadik, righteous. I said that this also is vanity. Hay vanidad que es hecha sobre la tierra, a saber que hay gente justa a las cuales le pasan cosas como si estuvieran haciendo obras perversas. Y de nuevo, hay gente perversa a quienes pasan cosas como si estuvieran haciendo obras justas. Yo digo que esto está bien, es vanidad, que esto también es vanidad. Okay, so again, how is it that Así que, nuevamente, ¿cómo es que somebody righteous, que a alguien justo, something wicked happens to him? algo perverso le ocurre, le pasa? And to the wicked, Y al perverso, something of the work of the righteous happens to him. entonces a él se le atribuyen obras buenas, cosas justas. He says here, this is vanity. Él dice aquí que esto es vanidad. Let's look up the word vanity Pero vamos a buscar lo que significa la palabra vanidad in the dictionary. en el diccionario. Anybody? ¿Alguien, por favor? Go ahead, whoever got it first. Excessive pride in or admiration of one's own appearance or achievements. Vanidad es vanidad excesiva o admiración de tu propia apariencia o de tus propios atributos. So, There's two definitions. yeah, what's the next one? The quality of being worthless or futile. Wow, la calidad de ser alguien sin valor o fútil. You're trying to look up in the Greek? Facts in the Get Hebrew. it. El Moriamate está buscándolo en el hebreo. The word vanity, La palabra vanidad, H1892. la palabra en la concordancia Strong H1892. 1892. Ok. Yeah. Habel. Abel. Which ¿Cómo one? Abel? But instead of Abel, there's a hey in front of it. Habel. Oh, CH. Ok. What No does con it A. mean? Not ha. Yeah. Habel. Yo pensé que ese era su nombre. Abel. No, his name is Abel. Abel. Ok. Is a vapor, Es un vapor, a breath. un aliento. Vanity, figuratively. Figurativamente, vanidad. So the word vanity, La palabra vanidad excessive pride, es una vanidad excesiva, un orgullo, un ego excesivo. we always talk about pride, Siempre hablamos del ego, del orgullo. right?
¿Sí? Yeah. What does it all comes down to all the time? It's all pride. Todo termina en orgullo, vanidad o ego. All of it. All Todo. of it. All of it. Todo. All of it is pride. Todo es ego. So right now, yes, Emptiness or vanity. yeah. Vacío o vanidad. So Todo lo otro. here Así it que says, aquí, in admiration of one's own appearance en admiración de la apariencia propia or achievements. o tus atributos, So you're looking at you, te miras a ti mismo. and now you want to compare to your brother, Ahora te quieres comparar con tu hermano. right? ¿Sí? Right? ¿Cierto? 100%. 100%. Let's go to Ecclesiastes 9:11. Quedémonos ahí mismo en el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Nine 11, right? Yes, sir. 9:11. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither the lechem to the wise, neither the riches to the men of Binah, nor the favor to the men of skills. But time and chance happens to them all. Eclesiastes 9:11. Aún yo observé otra cosa debajo del Shemesh, el sol. Es que las carreras no son ganadas por el ligero, ni las batallas por el fuerte. Y que la comida no va al sabio o riqueza al inteligente, o favor a los expertos. Más bien, el tiempo y la controversia los gobiernan a todos. Chance. The word chance. Can La somebody get me palabra oportunidad. chance in the dictionary? Por favor, búsqueme la palabra en inglés chance, en español oportunidad. A possibility of something happening, Él dice que es la oportunidad de que algo ocurra or the probability of something o happening. la probabilidad de que algo venga a acontecer. Any other definition? I'm trying to look for An opportunity to do something or achieve something. Oportunidad de adquirir o lograr algo. I don't see it in the Hebrew. Mm-hmm. 9/11, no? As a verb, it means by accident. You mean the Greek? No, in Yeah. the Hebrew. Él dice que si lo pones, Yeah. pones la palabra oportunidad Oh, here it is. 9/11. 9/11. Pega, Mm-hmm. en hebreo es la palabra pegar, Can you give me the number? occurrence. The number. una ocurrencia. Oh, the number, I'm sorry, the number. Strong's. Yeah, the Strong's number is H6294. Si lo quieres Yes, sir. buscar en la concordancia strong, está en la letra H. 6294. Okay. Thank you, sir. Pega, Pegar, occurrence, ocurrencia, happening, ocurriendo or chance. o oportunidad. So, chance Así que oportunidad is the occurrence es la ocurrencia and development of events o el desarrollo de eventos in the absence of any obvious design. en la In the absence ajá, no Of- sé, of any obvious design. en la falta de cualquier diseño. Yeah. Meaning it wasn't No. predestined. No, say you're again. In the absence. In the absence of any obvious design. Okay, en la ay, Dios mío. Tengo esa palabra No es en la boca. ausencia. Sí, pero estaba buscando otra cosa. En la ausencia de un diseño obvio. So, there is such a thing as chance. Así que sí hay algo como algo llamado Casting lots. oportunidad. Correct. That's why back in the days they used to cast lots, Por eso en los días antiguos ellos tiraban las suertes. which is, they Take long sticks. take long sticks, make them Tomaban hebras largas o dejaban una más corta y all the same, appear to be the same y las hacían size. aparentar como que todas eran del mismo tamaño. And then you pick out, Y cada quien tenía que jalar una. whoever picks either the shortest or the longest, Y whichever. dependiendo de cómo estaban haciéndolo, quien tomara la más corta o la más larga le tocaba hacer lo que tenía que hacer. And that was your chance. Y esa era tu oportunidad. That's So, fair. And in these days, what do? Y en estos Flip a días, coin. ¿qué hacen? Flip a coin, Tiran una moneda o los roll dados. some dice. Ajá. 4, 5, 6. 3, 3, 1. So,
All these things can happen to anyone in any circumstance. Así que todo esto le puede ocurrir a cualquiera en cualquier circunstancia. So don't blame Yahuwah Así que no culpe a Yahuwah for the inequalities por las inigualidades that happen to the people of this world. que le ocurrió a las personas de este mundo. We wake up Nos levantamos and we get in an accident y estamos en un accidente and we say, why me? y lo primero que hacemos es preguntar ¿por qué yo? We go to work Vamos al trabajo and find that we're laid off. y nos enteramos de que hemos sido dado de carga o echado, sí, Why me? dado de baja. ¿Por qué yo? There's 76 other people here. Hay otras 76 personas aquí. Why not my coworker? ¿Por qué no uno de mis compañeros? She gets in late every other day. Ella llega tarde casi todos los días. I'm here 10 minutes early every day. Y yo llego 10 minutos más temprano todos los días. ¿Por qué a mí? And you're looking to get her fired too. Y con esto tú estás buscando que a ella la despidan también. And sometimes it gets even worse. Y a veces se complica aún más la cosa. You rat everybody out. Comienzas a hablar, a chismotear, a delatar a todo el mundo. If I'm going out, everybody's going out. Porque si yo voy a caer, todos van a caer conmigo. And Tino's stealing the grease now. This should resonate among a few in the congregation. Dice Really, el hermano really que esto good. debería de aplicarle a muchos aquí en la congregación. But Le está hablando a sus varones. why is this? Pero ¿por qué pasa esto? Pride. Por el orgullo, por el ego. Because why me? Porque tú de una vez dices, ¿por qué yo? It's a chance. Porque es una oportunidad. Sometimes in these corporations, they cast lots. Porque muchas veces en estas corporaciones ellos tiran la suerte. Everybody's doing their job. Porque todo el mundo está haciendo But su trabajo. somebody gotta go Somebody gotta because go. we can't afford them. Pero al final del día alguien tiene que irse porque no podemos tenerlo a todos. Does this have to do with your faith? ¿Acaso tiene esto que ver con tu destino? Does it? Faith Tiene que hacerlo Or con faith? Oh, con tu fe. Oh. Dice fe. Does it have to do with your faith? ¿Tiene algo que Oh, ver no. con tu fe? Yeah. Because the righteous don't get fired? Porque acaso cree usted que los justos no son In a despedidos. perfect world. Será en un mundo perfecto. Okay. Let's talk about equal weighs and measurements. Hablemos de medidas justas Weighs. y Weighs. Let's go to Deuteronomy 25, chapter 15. We're going to go through 3,000 scripts. That's a fact. Deuteronomy what? 25:15. Devarim. Vamos a pasar el libro de Deuteronomio 25:15. 5,000 steps. Pesos y medidas desiguales. That's it, right? Devarim The same 25:15. thing. Weighs and measurements, weighs and Oh, okay. balances, weighs and... I hear that. Deuteronomio 25:15. But you shall have a perfect and just weight. A perfect and just measure shall you have, that your days may be length in the land that Yahuwah Elohecha gives you. Excuse me. Tendrás un peso justo y una medida perfecta y justa, para que prolongues tus días en la tierra que Yahuwah tu Elohim te está dando. Okay. Let's go to Leviticus 19:35. Ahora pasemos al libro de Levíticos 19:35. 19:35. Levíticos 19:35. Waikra 19:35. And you shall do no unrighteousness in mishpat, Judgment. in measurement of length, in weight, or in measuring liquids. You guys are listening? Yes. Okay. No harás lo injusto en juicio de medidas de longitud, ni peso de medición de los líquidos de capacidad. Now we're going to keep reading Vamos a continuar leyendo all these, todos estos, but just listen to, it's the same message, pero quiero que entiendan que es el mismo mensaje and it's equal weighs and measurements. y todo es en medidas
y balances desiguales. But I'm pretty sure that you also in the back of your head Pero estoy seguro que usted en su cabeza is thinking, está pensando, okay, so ok, equal, right? So if you punch me in the unequal o face, equal. I gotta punch you in the face. Facts, Entonces, right? medidas iguales o desiguales, o si tú me pegas a mí, yo te pegaré de vuelta. Listen, equal weights and measures, Porque right? tenemos que tener balances iguales y no desiguales. That's what you're thinking right now. Porque eso es lo que tú estás pensando, Oh, ¿no? I can't wait to get home. Oh, no puedo esperar llegar a mi casa, Punching them in the head. porque le voy a pegar a Nando en la cabeza. I'm kidding. Te estoy relajando. No. Let's go to Luka 16:10. Vamos a pasar el libro de Luka, capítulo 16, versículo 10. Luka, capítulo 16, versículo 10. Luka chapter 16, verse 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. El que es confiable en los asuntos pequeños será confiable en los asuntos grandes. Y el que es fraudulento o injusto en asuntos pequeños es igual de fraudulento o injusto en asuntos grandes. So if you live your life, Así que si usted vive su vida, if I give you a business, y vamos a decir, yo le doy a usted un negocio, I give you a business, le doy a usted un negocio, I'm gonna give you $100 le daré a usted $100 and you're gonna buy some ingredients y comprará algunos materiales, ingredientes, and you're gonna make a profit out of it. y usted va a hacer ahora una ganancia con estos. Okay, I give all my three sons, I have 3 sons, I give all 3 the same. Y tengo 3 hijos y digamos que le reparto la ganancia en 3 partes iguales. I guarantee you Yo le garantizo a ustedes that the one that takes the money que aquel que toma el dinero and does accordingly with the money, y hace de acuerdo con lo que debe de hacer con el dinero, and if he buys whatever he buys with that money, y él compra lo que tiene que comprar con ese dinero, let's say sneakers, vamos a decir que este hijo de los 3 compró tenis. buys 10 pairs of sneakers Se compra 10 pares de tenis and sells the 10 pair of sneakers at the same price to everybody he knows. y le vende estos 10 pares de tenis a 10 personas al mismo precio. But the second one, Pero el segundo hijo he has favoritism. tiene favoritismo. He's gonna sell only to the people of his color. Él le va a vender a las personas de su preferencia o del color de él. I'm gonna sell everybody a pair of sneakers for $10 each. Yo le venderé a cada quien los pares de tenis a $10 cada uno. But if you're not my color, you're gonna have to pay 15. Pero si tú no eres de mi color, pagarás 15. Okay. The third one, Y el tercer hijo, I'm just gonna take the money. yo voy a tomar el dinero I'm just gonna spend it. y lo voy a gastar en mí mismo. I don't need to. I'll worry about that later on. Yo me preocupo más adelante cuando necesite más. No business. ¿Para qué voy a invertir? No quiero negocio. The same thing is when Yahuwah gives you talents. Es lo mismo cuando Yahuwah le da a usted talentos. Now, when you use these talents Cuando usted utiliza estos talentos unequally, con medidas desiguales, with unequal weights and measurements, con medidas desiguales, he gave you 10 talents Él le dio a usted 10 talentos and you did wrong with those 10 talents, y usted mal utilizó estos talentos, he's going to give you in the kingdom. esto es lo que ustedes recibirán en el reino. Okay? 0. Now, to those that sold everything and did everything accordingly, justly, Pero aquellos que vendieron todo, hicieron todo justamente, he gave you 10 talents at the beginning. Él le dio a usted 10 talentos en el comienzo, In the kingdom, he's going to give you 100 en el reino le dará 100. because you were faithful to him. Porque usted en lo poco fue fiel. And don't even bother about the third one. The third one is not even going to be in the kingdom Y no se preocupe sobre el tercero porque ese ni siquiera llegará. because he didn't even bother Porque él ni siquiera se molestó investing in his father's money. invertir en el dinero de su padre. But just to take the point, Pero para que puedan entender el punto, you have to be equal tienes que ser igual with everybody. con todo el mundo. You cannot have respect of persons. No puedes tener respeto de And we're persona. all guilty of this. Y right? todos somos culpables de esto. I'm guilty. Yo soy We're all culpable. guilty. Todos somos culpables.
So in the example that you gave, where the second son unsold but unjustly, Yeshayahu dice que en el ejemplo que acaba de dar, el segundo hijo que sí vendió, pero vendió injustamente, you're saying he's still coming into the kingdom still, but with 0 talents? Why? He could tú be dices que él va a entrar al reino, pero no va a tener ningún talento. ¿Por qué? in the outer Porque él puede estar afuera en el atrio, of the kingdom, not inside the pero kingdom. no puede entrar adentro del reino. Porque muchos llegarán, pero permanecerán afuera, no Yeah. todos entrarán. You probably get a second chance. A lo mejor te den una segunda oportunidad. Who knows? ¿Quién sabe? We're not the judge, No somos los jueces. but we're not to be. You don't want to be seen as second class. Pero tampoco quiere usted ser visto como alguien de segunda clase en el reino de You Yahuwah. always want to be seen as first class. Siempre quiere estar en primera clase en el And reino de Yahuwah. you'll see later. I'm going to show you where he tells you whatever you do, you got to do. Y le mostrará As más best as you adelante que cuando él le dice a usted que haga algo, tiene que hacerlo de lo mejor posible que usted pueda. Yahuwah hates a lazy man. Porque Yahuwah odia al hombre vago. You have to put in the work Usted tiene que poner la obra, tiene que trabajar. Lazy man works twice. 2 times. 2 houses. No, it works double as hard, twice as hard. No, el hombre que es vago tiene que trabajar 2 veces. You just finished reading Luke 16:10. Let's go to Devarim 25:13. Pasemos nuevamente al libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso 13. Devarim 25. 25:13. You shall not have in your bag different weights, a great and a small. No tendrás en tu casa 2 juegos de pesa, uno pesado y el otro ligero. You know what that means? ¿Sabe lo que significa esto? Rigged. You can have, so A mi sola. this is for somebody that's in business. Esto es para, vamos a decir, alguien que esté en negocios. So what you do is you have 2 different weights. Lo que tú haces es que tienes 2 tipos de pesas. One weight weighs good, Una pesa correctamente and the other one is rigged, y la otra está alterada so that it can either weigh less or more. para que puede que pese más o menos, pero no lo justo. Not that, so if you want to sell, so you have gold to sell, Vamos a decir, usted tiene oro que quiere vender, you use the good one. usted va a utilizar la correcta. But if somebody now is selling you gold, Pero si alguien le quiere vender a usted el oro, you pull out the rigged one usted va a sacar la pesa que está alterada that weighs less. para que se vea como que pesa menos. Happens all the time. Y esto ocurre todo el tiempo. I've seen it. Lo he visto. Sleight of the eye, trick of the finger. I don't know. How you say in Spanish? It's Es una jerga, es un dicho que las manos son más rápidas que los ojos. exactamente Tov. So you can't do the same thing. You can't sell somebody, Entonces usted no puede venir a hacer lo mismo, usted no puede venderle a alguien, and then when they're gonna sell you, you're gonna use a different weight. pero entonces cuando le toque a usted comprar, que alguien le venga a vender a usted quiere venir a utilizar una pesa diferente, And I'll tell you why. una pesa desigual, y le voy a decir por qué. Just like Eso that. también tiene que ver con el favoritismo en la casa. Amén. Cuando tú tienes hijos, que tú That- regañas a uno de una manera y el otro no. This is in English. The sister says that this goes for the house as well. When it comes to favoritism in the house with the children, you can't be stronger on one and lighter on another one. Tiene que ser lo mismo todo el tiempo con todos. You have to be the same with all of them at all times. Right? Si mami dice no, papi dice no. Y si papi dice no, mami dice no. No importa cuánto le duela a uno. If the dad says no, the mom has to say no. If the mom says no, the dad should say no as well. Should be equal all across the board. I punch you in your face, I'm gonna punch you in your face too. That's right. Pega un trompón a usted y el otro. And Peter pays for Paul so that you could teach them teamwork. True. Pagamos todos justos por pecadores para que aprendan a ser un equipo. Facts. James, Yaakov 5:4. Pasemos al libro de Santiago o de Jacob 5:4.
That was a joke, though. I don't punch my sons in the face. Estoy relajándote. No I le do. pego a mis hijos en la cara. In the arms, though. En los brazos. Facts. Bunch of bullies. My dad is attention. You said Brit? Jacob. Jacobo Santiago 5:4. Fafo. Fafo. All right. Behold, the wages of the laborers who have reaped your fields, that you hold back by fraud, cries. And the cries of those who have reaped have entered into the ears of the master Yahuwah Sebaot. Thank you. Observen el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que con fraude ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del María Yahuwah Sebaot. So, I told you that Yahuwah hates lazy people. Le dije anteriormente que Yahuwah aborrece a los vagos So, o the a ones, los perezosos. so the ones that do work, Así que aquellos que sí laboran, Yahuwah likes. Yahuwah le agrada. So, why, if somebody did something for you Así que, ¿por qué? Si alguien hizo algo para usted that merits payment, que amerita que le paguen, why won't you pay him? ¿por qué no le quieres tú pagar? If you made an agreement with somebody Si usted hizo un acuerdo con alguien and you agreed to pay them X amount of money y usted hizo el acuerdo de que le pagaría cierta cantidad de dinero and they do the job, y ellos le hacen la obra, le hacen el trabajo, why won't you pay? ¿por qué no le pagas? How does that look to Yahuwah? ¿Cómo tú crees que Yahuwah ve esto? I'm telling you, I don't want you to be lazy. Now you're working, you don't get paid for it. Yo le estoy diciendo al hombre que no sea perezoso, no sea vago, que trabaje, entonces él trabaja pero no le quieren pagar. That's unjust. Eso es injusticia. And I'll tell you what else it is. Y le Just diré not qué yet. más, le diré Amen. qué más es, pero no todavía. We'll get to that one. Vamos a llegar allí. Let's go to Proverbs 11:1. Pasemos al libro de I'm Proverbios going to stay in Proverbs for a little bit. y nos quedaremos en Proverbios por un ratito. So, pasemos al libro de Proverbios 11:1. A false balance is abomination to Yahuwah, but a Zadik weight is his delight. Pesas falsas son una abominación delante de Yahuwah, mas las pesas exactas le complacen. So, what is a balance to you? ¿Qué es guys? una pesa para ustedes? Can anybody tell me what is a balance to you? Okay, obviously it's not a physical ¿Me balance. pueden decir algunos de ustedes aquí en la Quejilá qué es una pesa para ustedes? Obviamente no es una balanza. What do you think is Yahuwah referring to as a balance? ¿Qué creen Anybody? ustedes que Yahuwah se está refiriendo aquí cuando habla de las pesas? Agreement. You know, you agree, let's say, I'll give a perfect example. Two people living in a house. El hermano Baruch dice que es un acuerdo entre dos personas. Un ejemplo, si dos personas viven en una casa You pay these bills, I pay those bills. y ellos se dicen entre ellos, yo pago estas facturas y tú pagas estas facturas. I do these chores, you do that chores. Yo hago estos quehaceres y tú haces aquellos quehaceres. Whoever faults on their Cualquiera que quede corto de una de estas unequal. queda en una balanza desigual, Now the other person has to pick up their slack. porque ahora la otra persona tiene que cargar con ese peso. Balance? ¿Alguien más? Balance. Anybody else? What do you think Yahuwah refers to as a balance in your life? School and school and sports. How you have to balance it out with school first, then sports. Ella dice tal vez la escuela y los deportes como tienes que ser responsable para poder balancearlos ambos. Of course, I understand what you're saying because if you don't do good in school, you can't perform in sports. Sometimes those are the, you know, Two requirements. requirements. Yeah. You have to And you know, the same thing, if you don't take care of yourself to be in sports, you can't get to school and vice versa. So Yeah. yeah, it is. Sounds Él good. habla de los deportes, él dice escuela y deporte porque aquí las escuelas requieren que los niños tengan buenas calificaciones para que puedan, como parte de un requisito para poder participar en deporte. There's no wrong answer. No hay ninguna respuesta que sea incorrecta. Halakha. Amén. Es un camino, Your halakha es tu camino. could be a balance.
puede ser una balanza. Right. I look at that way. Yeah. Right. You always gotta check yourself. That was That's right. interesting, right? Para mí I'm not gonna también. say nothing. I'm not gonna say nothing. Your halajá. El Imelec dice que tu halajá, tu camino en Yahuwah puede ser tu balanza. Yo digo, estoy muy de acuerdo porque uno tiene que autoexaminarse constantemente cuando uno camina en Yahuwah. One has to examine themselves often when they're walking with Yehovah. Proverbs Sigamos aquí mismo en el libro de Proverbios, 16:8. capítulo 16, versículo 8. Where am I? Gems. I got that one, look, mira, highlighted entero. Oh man. That's trouble. Better is a little with tzedakah than great income without right ruling. Ooh. Proverbios o Mishle 16:8. Mejor lo poco con justicia que ganancia inmensa con injusticia. Dang. You see that? That's cool. ¿Ustedes ven eso? Better is a little with righteousness Es mejor tener pequeña ganancia en justicia than great revenues with injustice. que una inmensa ganancia con injusticia. So it's better that whatever it is you're doing, So, así que es mejor que lo que sea que usted esté haciendo, do it with equal weights and balances hágalo con pesas que no estén desiguales. than to have an unequal weight Es mejor que no tenga usted una balanza desigual and that you get all these riches out of y it. que usted se enriquezca a través de estas. It's better that you get little Es mejor que usted obtenga poco, pero than to get a justo, lot unrighteously. que ganar mucho injustamente. Let's go to Proverbs 11:3. Pasemos aquí mismo en el libro de Proverbios al capítulo 11, versículo 3. ¿Quiere aplicar? 11:3. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of the transgressors shall destroy them. Cuando el hombre justo muere, deja lamentos. No. Pero 11:3. I am 11:3. Proverbs. Proverbs 11:3. That's not the one. Eso no voy a No, decir. read the one before that. Primero viene el orgullo y después la deshonra. That's number 2. What- ¿Cómo dice en inglés? The integrity of the upright. La integridad. Here is 5. 11:5. Okay. La sedaca del inocente allana las sendas sin culpa, mas la perversidad encuentra trapos injustos. No, that's Am I wrong? 5 is The 5. upright shall guide them, but the perverseness After the book up. of transgressors shall destroy them. Can you just translate from I think I Yeah, have that's right. translations and bad verses. Yeah, that's Everyone- number 5 here. La sedaca del inocente allana las sendas sin culpa, mas la perversidad encuentra tratos injustos. ¿Esa no la That's like O la 6, la sedaca de los justos los rescata, pero los transgresores son atrapados en su propia destrucción. That's exactly what it is. That's on verse 6. Yeah, can I Wow. No, A pencil. because I 6 have says what she just read right now. Oh, word. should I repeat? I just think you don't have 3. What does your 3 say again? Cuando el hombre justo muere, deja lamentos, pero la destrucción del perverso es rápida y causa sinja. I don't. Where was that? That's on number 4 for us. Thank you, Omer. Only verse in Revelations about changing verses in the Bible like that. Only in the book of Revelations. For that particular scroll. Ah, no. But let's remember something though. Recordemos algo, That it might not apply to here, que a lo mejor no aplique aquí, but it does apply to the Hebrew versus the English, pero sí aplica al hebreo versus el inglés, as in the Aleppo Codex. así como está en el Aleppo Codex, That's a manuscript of the Hebrew. que es un manuscrito del hebreo, It changes from one verse. y cambia de un verso a otro. So if it's in verse 4 in the English, Así que si se encuentra a lo mejor en el verso 4 en el inglés, it'll be verse 5 or verse 3 in the Aleppo puede que Codex. cambie en el Aleppo Codex al verso 3 o 5. All about the sources. But Let's go to Hebrews 13:18.
Pasemos al libro de Ibrim, de Hebreos. ¿Qué número? 13:18. 13:18. That's only that book isn't like that with the Old Testament. No, papi, yo no tengo hebreo aquí. ¿Es Mateo? No. Go to Hebrews 13:18. Oh, you jumping? Hebreos, vamos a pasar al libro de Hebreos 13:18. It's a lot, so I don't want to. I can't. We'll be here all day if I read all of them. No, any more better? Ready? Nope. Okay. Yeah. Make tefillot prayers for us. For who? For us. Mhm. For we trust that we have a told conscience, in all things willing to live honestly. Hagan tefilot, oraciones por nosotros, pues confiamos que tenemos una conciencia tov, buena, en todas las cosas dispuestos a vivir sinceramente. This is when you have equal weighs and measurements. Cuando usted tiene balanzas que son iguales, You have to think this way. tiene que pensar de esta manera, You want to do everything honorably. porque quieres hacer todo honorablemente. You don't want anybody talking bad about you later on No quieres que nadie esté hablando mal de usted más adelante, because you did them dirty. porque usted lo engañó. Facts. Do the right thing from the beginning. Haga lo correcto desde el principio Forget about everything else later. y olvídese de lo demás más tarde. People will always talk, Las personas siempre hablarán, but just don't allow them to talk evil about you Based on truth. based on truth, right? y no permita que las personas hablen mal de usted basado en verdades. So do not deceive yourselves. Así que no se engañe a sí mismo, First of all, primeramente. 1 John 1:8. Pasemos a primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Es el siguiente libro. Short. For if we say that we have no sin, Mm-hmm. we deceive ourselves. Mm-hmm. Oh, sorry. La primera de Pedro. Oh, wait, that's it. We'll wait for the sister. Sorry, I have It's all right. It's all right. It's It's very tiny. if you're at Kefa, it's like 2 books after. First John 1:8. Si decimos que No, 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 I haven't finished. Ah, perdóname. Okay. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the emet, truth, is not in us. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la emet, la verdad, no está en nosotros. If you say that you don't have any sin, Si usted dice que usted no tiene ningún pecado, you already deceived yourself. ya usted se engañó a sí mismo. You're already looking to pull out the other measuring weight. Es como si ya estuviera sacando la otra balanza que está alterada para medirse a sí mismo. Use a liar. Philippians 4:8 and 9. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. 5 books after. A 5, Philippians 4, 89. 8 and 9. Ojalá. That is why it Oh. says, Oh. right? Right. 4:8. Philippians 4. Yeah. That's not Oh, right. I'm in the Ephesians. Thank you. Now your turn. There we go. Hey, no point. 4:8. Finally, Finally. Finally. Israelite Achim, whatever things are emet, truth, whatever things are honest, Honest. whatever things are just, Just. whatever things are pure, Pure. whatever things are lovely, Lovely. whatever things are told report, Report.
if there be any virtue, and if there be any tehillah, praise, think on these things. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. And the Eloah of Shalom shall be with you. Filipenses 4, 8 y 9. Finalmente, fraternos israelitas, todas las cosas que sean emet, verdad, todas las cosas que sean honestas, todas las cosas que sean justas, todas las cosas que sean puras, todas las cosas que sean hermosas, todas las cosas que sean de informe tov, bueno. Si hubiera alguna virtud y si hubiera alguna tejilá, oración, piensen estas cosas. Esas cosas, las cuales ambas han aprendido, recibido, escuchado y visto en mí, háganlas. Y Yahuwah, el Elohim de Shalom, estará con ustedes. Okay, so honesty, Honestidad equal weights and measurements. quiere decir medidas iguales. Things that are just, Las cosas justas, equal weights and measurements. medidas iguales. Things that are pure, Cosas que son puras, equal weights and measurements. son medidas iguales. Lovely, Cosas amorosas, equal weights and measurements. medidas iguales. And a total report Y un reporte tov, has an equal weights and measurement. y también Amén. tiene medidas y pesos It iguales. says here, Dice aquí, if there be any tehillah, prayers, dice aquí No, que that's not prayers, that's praise. praises, exaltación. praises. Dice aquí que, Exaltación. que si hubiera alguna exaltación, Think on these things. que piense sobre estas cosas. So these are the things they need to be doing tehillah. Estas son las cosas que tienen que usted estar exaltando. No? Oh. I thought you were going to say something. No, I was talking to Bibi. Let's go to No, Acts vaya. 24:16. Vamos al libro de Hechos 24:16. Slicha, no right. 24:6. Acts El libro de, 24:16. ajá, libro de Hechos 24:16. ¿Es el más Shlichim? Yeah. Yes. Acts of the Shlichim. Oh, Estoy tromado. 24:16. shout. All right. 24:16. It is for this reason that I labor, to always have a conscience void of offense towards Eloah and towards men. Equal weights and measurements. Es por esta razón que yo procuro de siempre tener una conciencia sin ofensa delante de Yahuwah y delante de los hombres. So, in these two, Así que en estas dos you have to have a clear conscience tienes que tener una conciencia clara towards the two greatest commandments, hacia los dos más grandes mandamientos, Yahuwah Yahuwah and man. y hombre. Equal weights and measurements. Balanzas justas y medidas justas. The same way that Yahuwah treats you De la misma manera que Yahuwah lo trata a usted, is how Yahuwah wants you to treat men. es como Yahuwah quiere que usted trate al hombre. He loves you. Él te ama a ti, He wants you to love men, Él quiere que usted ame al hombre, your neighbor. tu prójimo. Equal weights and measurements. Balances y medidas iguales. How can you expect Yahuwah to love you ¿Cómo esperas tú que Yahuwah te ame a ti when you don't love your neighbor? cuando usted no ama a su prójimo? Facts. How? ¿Cómo? Why is the balance gotta go to you? Why me? Porque la balanza tiene que inclinarse más hacia donde usted. This is why you always ask, why is it me? Porque eso es lo que usted siempre pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? You'll see woe is me going now. Thank you. After this Oh, one. we gotta read that. Woe is me. Wow, I'm soy gonna say yo. Destrucción a mí. Destrucción hacia mí. Let me tell you what an equal way, what is an unequal way. Déjeme decirle a usted lo que es una balanza, un peso desigual. Shemot 20:15. Pasa el libro de Shemot o Éxodos 20:15.
Shemó, Éxodos 20:15. Because this is what you do. Porque esto es lo que usted hace. This is the commandment that you break Y es el mandamiento que usted quiebra. when you have unequal ways and measures. Cuando tiene balanzas desiguales y medidas desiguales. Book of Names, chapter 20, verse 15. Exodus. Gotcha, huh? Wait, this is a bad one. The whole chapter's highlighted. Yeah, Good. you know why? Thou shalt not steal. No robarás. Same example as earlier. El mismo ejemplo que dimos anteriormente. So you want to sell to this person Usted quiere venderle a esta persona the same product that is sold to this person el mismo producto que le vendió a aquella for persona, more money pero por más dinero. because he makes more money. Porque usted sabe que esta hace más dinero. So because I know that he makes more money, Así que como yo sé que este hace más dinero, I'm gonna take a little bit more. le voy a cobrar un poco más. You know what you're doing now? ¿Sabe lo que tú estás haciendo ahora? You're stealing. Usted está robando. Big chill. You're stealing. Está robando porque está usando balanzas desiguales. You're taking from somebody Usted le está quitando a alguien, something that's not worth what you're selling. le está quitando a alguien algo que no vale lo que usted está vendiendo. Because if you sold it to the other person Porque si usted se la vendió a la otra persona for a lesser amount por una cantidad menor and you were still making a profit, y aún estaba haciendo su ganancia, so now you're gonna steal from this person entonces usted ahora va a robarle al otro because of your vanity. porque tu vanidad, tu ego, Your vanity is telling you, oh, wait a second, he has a lot more money. tu vanidad, tu ego te está diciendo, oh, él hace más dinero, le puedo cobrar más a él. Now your pride kicked in. Ahora su orgullo y su ego entran en acción. I want to have his money. Ahora yo quiero el dinero que tiene él. He could afford it. Él puede pagarlo. He good for it. You're stealing. Usted está robando. Let's go on the next one. Pasemos al próximo. Colossians 3:9. Colosenses 3:9. Have y'all all over the place. Sí. Take that. I said it last week. I better start reading. Yeah, but stop reading. Next week is going to be 37,000 verses. 37,000. Colosenses 3:9. Terrible. Lie not to one another. What? Lie not to one another. Mhm. Seeing that you have put off the old man with his wicked deeds. No se mientan los unos a los otros, viendo que han dejado al hombre viejo con sus actos malvados. This is lying. You're lying. Esto es mentira, usted está mintiendo. You're telling this person this is this is for X amount of money. Usted le está diciendo a esta persona ahora, oh, esto cuesta esta cantidad de dinero. You're lying. Mentiroso, está mintiendo. You're dealing wickedly. Y está tratando malvadamente con esta persona. Philippians 4:8. Pasemos Oh, I'm sorry, we read that already. Sí. Sorry. Segunda de Corintios. 2 Corinthians Segunda de Corintios 8:21. 8:21. And now we're going to go back to, well, let's get there. Segunda de Corintios 8:21. Corinthians 8. 8:21. For we are careful to do the honest things, not only in the sight of Yahuwah, but also in the sight of men. Pues tenemos cuidado de hacer las cosas honestamente, no solo ante los ojos de Yahuwah, sino también ante los ojos de los hombres. So that Only God can judge me. me. Solo Dios puede juzgarme a mí. Dice el I pueblo. do what I please. Hago lo que quiero, I Do what I want. do what I want. hago lo que me complace, hago lo que quiero, cuando quiero, With who I want. Whatever by any means necessary to survive. no importa lo que tenga que hacer para sobrevivir. That's true. Wow. Be honorable.
Dice que sea honrable, que sea honesto, That is what it is. Be honorable. sea honrable, sea una persona de honor. If you're gonna die of hunger, Si se va a morir del hambre, die of hunger in honesty. muera del hambre en honestidad. No, go to riots and steal. No, váyanse a las huelgas y roben a los demás. Let's look at this logic. Miremos esta lógica. We have been discriminated on since Day one. Hemos sido discriminados desde el primer día. since Yom Echad Desde el primer día till this very yom. hasta el día de hoy. That's right. Let's go looting. Vamos a robar, Let's go a saquear, breaking things. vamos a romperlo todo. In my country, En mi país, la República Dominicana, vamos a quemar goma let's burn tires. They do that in my country too. Say neighbor. so that they can do better for us. Para que ellos puedan hacer cosas mejores por nosotros. ¿Cómo? How does that logic fit? ¿Cómo esa lógica tiene sentido? I understand Yo entiendo that people are fed up. que las personas ya están cansadas de... Understood. Yo lo entiendo. But repaying wicked with wickedness? Ooh, Pero- don't steal my. Oh, my bad. Ooh, that's not good. That's from the Lord, déjalo. Pero pagar la maldad Sí. con maldad Is all wicked es todo maldad al final del día. Es perversidad. because a little leaven Porque un poco de levadura leavens the whole lump. leuda la masa entera. I have a cake Yo tengo un bizcocho and it's 3 pounds of a cake. y este bizcocho o este pastel tiene 3 libras. Okay. And if the cake is clean, Y si el pastel o el bizcocho está limpio, we gonna eat it, right? lo vamos a comer, ¿no? No. You can have your cake and eat it. So this is a pound. Each pound is 454 grams. Esto que hay 3 libras, pero cada libra tiene 454 gramos. So we have 3 pounds. Tenemos 3 libras, 3 times 454. que lo cual es lo mismo You do que the math. 454 por That's- 3. That's close to 1,500. Close to 1,500 grams, right? Sí, Yeah. se acerca casi a 15, 1500, Yeah. 1500 gramos. Let's put 1 gram of stool Vamos a echarle a este pastel 1 gramo de Feces. de feces o esterco, sí. Let's put just 1 little gram of feces De esto into mi- that cake. De estos 1500 gramos de pastel, vamos a Who's gonna eat it? vamos a No. ponerle 1 gramo de feces. ¿Quién va a comerse el pastel? I'm not. Yo no me lo comeré. This is why Yahuwah is so stern Es por lo cual Yahuwah es tan recto about keeping what is clean, clean, de mantener lo que es puro o limpio, limpio, and keeping what is dirty, dirty. y manteniendo lo que es impuro o sucio, impuro o sucio. Don't mix it. No lo mezclen. No mixed drinks. No, that's clean. We have to stay. We have to stay steadfast Tenemos que mantenernos firmes and keep our integrity y intact. mantener nuestra integridad intacta. There's a lot of things like in a relationship between a man and a woman. Hay muchas cosas, tal como lo es en una relación de un hombre y una mujer. You compromise in things, Ustedes tienen que hacer compromisos en estas cosas algunas veces. not to put your business out, No para poner mis negocios allí afuera, but my sister has a strong character. pero mi hermana tiene un carácter fuerte. And before she got with my aunt, Y antes de que ella estuviera con mi hermano, she was even stronger. era más difícil de tratar. My aunt has a humble ruach. Pero mi tiene una ruach humilde. And a big hammer. Really? So I'm assuming in this relationship, So yo asumo que en esta relación he had to become a little more stern, él tuvo que convertirse un poquito más recio and she had to come o up más to meet firme him
Y ella tuvo que llegar a donde estaba él and become a little softer. y suavizarse un poco más. And that's where you find the Y es balance. donde encuentra usted la balanza. But you can't do this with faith. Pero no lo puede hacer con la fe. You can't compromise faith. You Porque can't, usted no puede comprometer su fe. and you can't compromise purity Ni tampoco puede comprometer la pureza and honesty. y la honestidad. Because if you put a little bit of dishonesty Porque si usted pone un poquitito de el ser deshonesto in honesty, en la honestidad, it becomes all in honesty. ya todo se convierte en ser deshonesto. Positive Positivo plus a negative más un negativo will always be negative. siempre va a dar negativo. A half truth is a whole lot. That's a fact. A half truth plus a half truth will always be a whole lie. Yeah. Una verdad a medias siempre terminará siendo una mentira. Whether it be obtuse, Mathematics. Who said we were never going to need that? the right angle. That's I'm all. sorry, y'all. That's all good. That's all. So, let's go to Micah 6:11. I like Mika. Four letters. Micah 6:11. None like you. Let's spell with a K or a C. Mikah in the Ivri. Miqueas 6:11. 11. What's 6:11? Miqueas 6:11. No te pones Miqueas. Read verse 10. Miqueas I can 6:11, pero él quiere que empecemos en el verso 10, o sería Miqueas 6, 10 y 11. Ahí mismo, aquí en el libro. It's in the same book. It's right there in the same book. Papi, después de yo. Yo. And Te quitas a poquito. My man's in the New Testament. no one wants it. You tripping. Don't make me look bad. Ah, here it is. That man was looking for it in Revelation. Might as well. Oh man. Mika, what? 6:10. He wants 6:11, but he wants you to start at 10. All right. There are yet the treasures of Are the there yet? Are there yet the treasures of the wickedness in the bait of the wicked, and the short measure that is abominable? Shall I count them as innocent who have the unjust scales and the bags of false weights? ¿No hay fuego y la bahía del perverso llena de tesoros perversos? ¿Y eso con el orgullo de la iniquidad? ¿Debía yo declarar inocente las balanzas perversas y una bolsa de pesas fraudulentas? So, Así que, now we start asking ourselves ahora comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos what my brother started to say. lo que mi hermano comenzó a decir. Should we pay wickedness with wickedness? ¿Deberíamos nosotros repagar la maldad con la maldad? You know, it is equal just measures, right? Porque eso suena como balanzas justas. Sounds just to me. ¿Se escuchan justas hacia mí? You were mean to me. Si tú fuiste malo conmigo, I'll be mean to you. yo quiero ser mala contigo. Hey, boo boo. Hey, boo, boo. Not you, boo boo. Yogi Bear is funny. Let's go to 1 Peter 2:12. Pasemos a primera de Pedro 2:12. I know that. And this is why you should always be the same person. Y esta es una de las razones por la cual usted debe de ser la misma persona siempre. You can't be a good person only on Shabbat Usted no puede ser top solamente en Shabbat and figure, you know what, I got 6 more days of wickedness. Woo! y luego decir figurativamente, oh, yo tengo 6 días para ser perverso. 1 Peter Primera de Pedro, 2:12. capítulo 2, versículo 12. Having your behavior honest among the goyim, that when they speak against you as evildoers, they may by your mitzvah, which they shall behold, esteem Yahuwah in a future day of personal
visitation. Wow. Because it's all planting seed. Teniendo su conducta sincera entre los gentiles, para que cuando hablen contra ustedes como malhechores, ellos por razón de sus mitzvot, sus obras, al contemplarlos exalten a Yahuwah en el yom futuro de la visitación personal. Ooh. So, your behavior has to always be honest. Again, Su every time comportamiento siempre tiene que ser honesto. you see the way honest, Nuevamente, cada vez que usted vea la palabra honesto, think of weighs and measurements. siempre piense de las balanzas y las Think medidas. of the sign Libra. Piensen en el signo zodiaco de Libra, esa pesita. No. Pounds. Libra. Pounds. No. And Libra. then she, No. and then she Libra has is the a, little balance. she has the balance. Balance weight. No, the Greek is not that. Okay. That's all I was thinking. So It's little sleep. here it says to be honest even amongst the Gentiles. Aquí dice que tenemos que ser honestos, aunque sea entre los malhechores. Don't just be honest amongst your brothers, No sea solamente honesto entre sus hermanos, because that's another thinking that we have. porque es otro pensar que tenemos. You know, let's do all the right things with the brothers. Vamos a hacer todo lo correcto con nuestros hermanos And the heathen, y con los gentiles, Chop his head off, que se lo lleves a Satán. Ajá. córtenle la cabeza, que se lo lleven a because Satán. that's what we think. Porque es lo que pensamos, Equal weights and measurements, right? pero son medidas desiguales. They're mean to us. Si ellos son malos con nosotros, Let's be mean to them, vamos a ser malos con ellos, right? ¿verdad? They're mean to us. Pero ellos son malos con Why can't we nosotros, be mean to them? porque no podemos ser malos con ellos. You know, that's how we think sometimes. Y es como pensamos muchas veces. Is that an equal weights and measurement? ¿Acaso son medidas honestas estas? Let's get to the meat and taters. Entonces entremos ahora a las carnes con papas de este mensaje. What do you think this was? All this was meat and Now, taters. now is that the message is starting. Como dice el rabino Moshe, ahora es que el mensaje va a empezar. We're gonna be here for like 3-4 more hours. Él se va a estar aquí 3 o 4 más horas más. About fitting moment. Let's go to James 4, Pasemos al libro de Santiago o de Jacob, right before that book. capítulo 4, versículo 11 y 12. 4, 11, and 12. This is Yahuwah teaching you how to have equal weights and measurements, equal weights and Esto balances. es Yahuwah enseñándole a usted cómo tener balances iguales. Because the Ak said it Porque el hermano lo dijo anteriormente, with positives and negatives. con positivas y negativas. So, picture a balance, Entonces, imagínese una balanza. okay, of a 10-pound balance. Una balanza con 10 libras. 10 pounds on this side 10 libras de este lado de la balanza. of negativity De negatividad. and 10 pounds of more negativity. Y 10 libras más por encima de The negatividad. balance is going to be offset. It's going to be like Entonces, that. el otro lado va a estar desigual, va a estar So- arriba. You have to take 10 pounds of negative Tienes que tomar las 10 libras de negatividad and add 10 pounds of positive. y agregarle 10 libras de ser positivo. Now the balance becomes even. Y ahora la balanza está igual. You can't add negative to the negative. No puedes seguirle agregando negativo a lo You negativo. can't. No puede, It's going to remain negative. porque va a permanecer negativo. You got to add positive to even out the balance. Tiene que agregarle positivo para poder balancear la balanza. Let's see here. Miremos aquí. James 4, 11, and 12. Jacob o Santiago 4:11 al 12. Speak not evil one of another. What? Speak not evil one of another. Huh? Israelite Achim. He that speaks evil of his Ak and judges his Ak speaks evil of the Torah and judges the Torah. But if you judge the Torah, you are not a doer of the Torah, but a judge of it. Léelo el 12. Okay. Léelo para leerlo junto. There is one lawgiver and shofet, judge, who is able to save and destroy, and to destroy. Who are you to judge your neighbor? Jacob 4:11 y 12. Fraternos israelitas, no hablen mal los unos de los otros.
El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres un cumplidor de la Torá, sino un juez de ella. Right? Solo hay un dador de la ley y un juez, que es poderoso para rescatar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu hermano? How can you judge your brother? ¿Cómo puedes tú juzgar a tu hermano? Are you righteous? ¿Acaso te crees justo? We're not saying not to judge, not to tell him when he's doing wrong. No estamos diciendo que no puedes corregir a tu hermano cuando él está haciendo algo incorrecto. This is not what this is saying. No es lo que esto está diciendo. This is you putting yourself righteous, Esto eres tú poniéndote a ti mismo como que tú eres justo. making yourself as if you have done all the Torah. Como que tú cumpliste la Torah completa. And now you're judging everybody for not doing it. Y comienzas a juzgar a todo el mundo porque ellos no lo han hecho. When at one point in your life, you were right there in the other chair. Cuando en algún punto en tu vida tú estuviste en ese mismo lado, en esa misma silla. Who are you to judge? ¿Quién eres tú para juzgar? There's only one lawgiver and judge Solo hay un dador de la ley y un juez who's able to save and to destroy. que es digno de salvar, de destruir y rescatar. Aren't we all looking forward to Yom Hadin? ¿Acaso no estamos todos buscando, esperando ver el día de Yom Hadin, el día de Yahuwah? No. You can wait for your Oh, Si usted puede esperar a Yom Hadin, no yo, dice el oh, hermano. you're not ready, right? No, Not should at be ready. all. So how are you so quick to judge your brother? Entonces, si tú no estás listo para ver a Yahuwah en ese día del juicio final, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? You don't give him the same amount of time of Rahamim? ¿A usted no Exactly. le quiere la misma cantidad de tiempo y de Exactly. rahem, de misericordia? This is stressful. I will say, like you said, there is a difference. Yo quiero reiterar la diferencia. And that difference is this. Y la diferencia es esta. In Exodus En Éxodo, chapter 23, en el capítulo 23, Moshe commands the people to seek out the wickedness in the camp. Moshe manda a las personas a buscar a los malvados en el And campamento. they're listed, what those are. Y aquellos son enlistados. Idolatry, sorcery. Sí, la idolatría, la hechicería, There's a whole todos list. estos. There's a whole Una list. lista completa. That is not judgment. Eso no es juicio. That is what you were saying, not keeping the pure with the impure. Eso, Exactly. eso es no mezclar lo puro con lo impuro. People take that That's love. as Is that- free pass. No, Pero that's muchas personas lo toman como juicio. Is that the thing is that there's a fine line Lo que sucede es que hay una línea muy fina between a person being in wickedness entre una persona estar en la iniquidad on purpose de maldad a propósito and a person falling, y otra persona que cae. Amen. Amen. because the righteous man will fall 7 times. Porque la palabra dice que el hombre justo caerá 7 veces. Will fall 7 times. Not many. Caerá. No es que tal vez caiga, dice caerá 7 veces. But if he's falling 7 Pero times, si él se está cayendo 7 veces, that means he's gotten up 7 times. esto también quiere decir que se levantó 7 veces. Facts. It's true. A wicked man is not going to fall Un hombre perverso no va a caer, because he's already in a state of falling. porque ya él se encuentra en un estado de caída. He never got up. Él nunca se levantó. Él está contento donde él está. Exactly. He is happy where he is at. He is content in his wickedness. Él está contento en su iniquidad It's his way of living. Amen. y se convierte en su estilo de vida. The judge here El juez aquí is judging unto death. está juzgándote a la muerte. Juzgándose él mismo. Exactly. Judging himself. Se está juzgando a sí mismo. Because have you ever committed a sin that's worthy of death? ¿Acaso usted ha cometido alguna vez un pecado que merece la muerte? Let's just take something really easy. Vamos a coger un ejemplo muy fácil. Why do we wear fringes? Porque usamos franjas en nuestro vestuario. Because one guy Porque un hombre was picking up sticks on a Shabbat, estaba levantando leña en el Shabbat, collecting wood on a Shabbat. recogiendo leña en el Shabbat. They took that man to the gate of the city Tomaron a este hombre a los portones de la ciudad and stoned him till he died. y lo apedrearon hasta que murió. And then Yahuwah told Moshe Entonces luego Yahuwah le dijo a Moshe to tell the children of Israel que le diga al pueblo de Israel to make tzitzit que se hagan siciots with a cord of techelet con un cordón azul
so that you can look upon it para cuando usted lo mire and remember all the mitzvot, pueda recordar todos los mandamientos, especially the Shabbat. especially the Shabbat, especialmente el Shabbat, because it's the only commandment porque es el único mandamiento that specifically tells you que específicamente le dice a usted to remember. que lo recuerde. Why? ¿Por qué? Because it's the first one we forget. Porque es el primero que olvidamos. It's not convenient. It's not convenient No at es all. conveniente para nadie. Today's a good day to go shopping. Amen. Hoy es un buen día para salir de compras. Why you think all the businesses flourish on Shabbat? ¿Por qué cree usted que todos los negocios florecen en el día del Shabbat, los sábados? Shouldn't they get put to death? ¿Acaso no deberían de ser apedreados a la muerte? But the wicked are prolonged. Pero los malvados viven largas vidas. Son prolongados. This is the beauty of letting Scripture interpret Scripture. Y esa es la belleza de dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas. No need for men's opinion. No necesitamos la opinión del hombre. Pull another precept. First Thessalonians. Primera de Tesalonicenses. That's my fault. 4:12. Let's start with 4:11. 11. Primera de Tesalonicenses No, wait, wait. 4:11. Primera de Sí. Tesalonicenses 4:11. Tú tenías mucho slija hoy. Yeah. Me está dando muchas cifras. But it's all good because that gives you Times, baby. the opportunity to have rachamim. Don't judge not. Ay. Okay. Don't have to shalom. Muchacho, In encontré the por ahí. back. I got it. I don't have it. I Señor got chef, it. eso está allá al fondo. The reason why La razón por la cual sometimes we can't find the books in the restoration scriptures no podemos encontrar los libros en las escrituras de la restauración del nombre verdadero because it's in the correct order. es porque está en el orden correcto. The King Jimmy, En la King James, the NIV, la nueva versión internacional, or the nearly inspired version ajá, has the books of the Brit Chadasha tiene los libros del pacto renovado of the renewed covenant in wrong order. en un orden cronológico erróneo. This is why in Christianity Es por lo cual que en la cristiandad they try to tell you Torah is not is done away with, es por lo cual los cristianos creen que la Torah fue abolida, because they put all the Paul letters before The backs. before Peter, Yeah. before John, pusieron las cartas de Pablo antes que las de Pedro y la de Juan before the book of y Hebrews, la de Hebreos, and this is why it's so y confusing. es por lo cual es tan confuso. But the Paul letters come way after that. Way Pero las after. cartas de Pablo llegan mucho después. But so this is why it gets so confusing, and you see us titling through, the Y books es por trying to eso find que them. nos ves a veces buscando entre los libros el orden, porque es diferente. We still have the old lechem. Tenemos todavía el lejen viejo en nuestros Amén. corazones grabados. Facts. That King Jimmy is a Esa doozy. Reina Valera grabada en nuestra memoria. Continue. 1 Thessalonians 4:11. Primera de Tesalonicenses 4:11. And that you study to be quiet and to do your own business. To do your own business. Mhm. And to work with your own hands as we commanded you. Mhm. That you may have your halakha. That's verse 12. Mhm. Do you want me to read? Yeah. Okay. That you may have your halakha way honestly Again, Nuevamente. towards them that are outside the emunah, faith, that you may lack nothing. Primera de Tesalonicenses 4:11 y 12. Que ustedes estudien para estar tranquilos y hacer su propio negocio y trabajar de sus propias manos cuando le mandemos. Que ustedes puedan tener su halajá, su camino, francamente hacia ellos que son fuera de la emuná, y que ustedes no carezcan de nada. so you want to do everything honestly, Usted quiere hacer todo honestamente, so that from the outside
para que cuando desde afuera, so the outside people have nothing bad to talk about. para aquellos que están fuera no tengan nada malo que hablar de usted. Should you care what people say about you? ¿Te debe de importar a ti lo que los demás tengan que decir? Yes. Sí, Yes. sí. Because Yahuwah cares Porque a Yahuwah le importa what they say about him. lo que dicen de él. Right? Sí. Facts. We saw it. You should Lo have, hemos visto. you need to have a total report. Yep. Tienes que tener un reporte todo. This is one of the reasons why Es una de las razones por las cuales Moshe pleaded to Yahuwah Moshe le rogó a Yahuwah when Yahuwah was going to wipe them out cuando Yahuwah lo iba a aniquilar a and todos start clean y empezar de cero with Moshe. con Moshe. Moshe said, no, Y Moshe le dijo, no, Yahuwah, they're going to speak evil about you. porque van a hablar mal de ti. They're going to say, wow, he took them out of the land of Mitzrayim to smite them all. Dirán, mira este Elohim que nos sacó de la tierra de Egipto para luego matarnos. Yahuwah heard them. Pero Yahuwah le escuchó. Reason. He said, oh, wait, Y Yahuwah dijo, espera, Good point. I don't want people talking bad about me. yo no necesito que nadie hable mal de You mí. don't want to people talk bad about you. Usted no quiere que nadie hable mal de usted. It's not that you're going to suck up to people. No significa que le va a aguantar las boberías a nadie. It doesn't mean that you have to do what anybody wants them to do. Y tampoco significa que usted tiene que hacer lo que los demás quieren que usted It's haga. that you need to be righteous in all your ways, Es que usted tiene que ser justo, honesto en todos sus caminos. all times, Todo el tiempo, consistentemente. consistently, Shabbat. equal weighs and measurements. Medidas justas, balanzas justas. So nobody can fill their mouths La piedad de guardar el Shabbat para que nadie se llene su boca saying, diciendo, look at this guy, mira este chico, all holy, holier than thou, más santo que cualquiera, wearing seats, poniéndose sus sisiots wearing head covering. y cubriéndose su cabeza. Meanwhile, Mientras tanto, he's a thief. es un ladrón. I see him taking stuff. Lo veo cuando se lleva las cosas. Mm-hmm. Uf, A thief. un ladrón. He's stealing. Él Look, roba. he did that to this person here, and look what he does to this person. Le hizo esto a esta persona aquí, mira lo que le hizo a la otra. Inequalities. Inigualdad. Eso también tiene que ver con cómo hablamos. Con mentiras, porque algunas personas, Hold on. No, continue. algunas personas, This has to do with us because a lot of people, Talking loud. some people, le gusta exagerar las cosas they like to exaggerate things cuando se la dicen a los demás. when they're storytelling. Sí. Y con esto, And with hablan that- mentira. They speak lies. Hablan mentiras, y hablan mal de ellos por esto, porque las personas se dan cuenta que son mentiras, And exageraciones. other people see that and they speak bad about them because they can tell that it's an exaggeration. So that exaggeration turns into a lie. That's right. And now you have your good Bad being evil. report. Yeah, bad report. Y ahora tiene tu bueno mal hablado. Ujú. I have a question for one of my two sons. Yo tengo una pregunta para uno de mis dos hijos. Spotlight. Do you guys know, and it's okay if you don't, Jonathan, because you'll learn now. in the bathroom. Do you know what Shabbat guarding piety is? él dice, y está bien si no saben ahora, pero ¿saben lo que es la piedad de guardar el Shabbat? Any idea Shabbat guarding piety? Jonathan, do you know what is Shabbat guarding piety? Is that apple pie? No? Pie with No, Okay. no saben. Shabbat guarding piety La piedad de guardar el Shabbat, él le va a explicar a los niños. has to do with all of this that we're speaking about. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Like my brother just said, Como lo dijo mi hermano ahora mismo. you can't be told just on Shabbat. Usted no puede ser top solamente el día del Shabbat. You see your mindset on how it is on Shabbat what? The way I try to train your mind Ustedes ven como yo trato de entrenar sus mentes para el día del Shabbat. to be different as the other 6 days. Que se comporten diferente en este día, separado de los otros 6 días de la semana. Shabbat guarding piety means La piedad de guardar el Shabbat significa to try to keep that mindset throughout the whole week. es tratar de mantener esa misma mentalidad la semana entera. Obviously, you're not going to keep the same works, Claro que no va a mantener las mismas obras, but your mindset of trying to be righteous, pero su mentalidad de mantenerse justo, to keep it consistently. de mantenerlo constantemente. In the King James, En las escrituras King James
King James. King James. Oh, King James. There you go. Shabbat guarding piety has been translated incorrectly. Godliness. La piedad de guardar el Shabbat fue traducida incorrectamente. It just means godly. Significa, Yeah, bueno, eso ni siquiera una palabra en español para eso. Godliness. Una vida. Diosamente. I was just about to say that, but it don't make no sense. Exactly. That's why I refrained. to have an attitude of trying to be godlike. Una mentalidad de querer ser como Dios, piadoso. But if you look at it in a godly sense, Pero si comienzas a mirarlo de un sentido de Dios, but it makes sense tiene sentido. because Yahuwah was righteous in all his Porque ways como Yahuwah fue justo en todos tus caminos, and then rested on Shabbat. Él descansó en Shabbat. So that is true, but it lacks the understanding. Es cierto, pero carece el entendimiento. So we need to keep the mindset of Shabbat guarding piety. Tenemos que mantener la mentalidad de guardar la piedad del Shabbat. I've always told you guys, I never expect perfection, Yo le digo siempre a ustedes, no estoy esperando perfección, but I do expect consistency. consistency. Espero consistencia. I expect, hard work, Que trabajen arduamente working towards bettering y que yourselves. trabajen siempre para mejorarse a sí mismos. And I expect that for myself too, because I am not a perfect father. Y me lo espero de mí mismo porque no soy un padre perfecto. I really have very low tolerance for stupidity. Tengo una tolerancia muy poquita, muy corta para las estupideces. And my problem is Y mi problema es that your innocence sometimes I count it as stupidity. que la inocencia de ustedes la cuento como estupideces. And I have to correct myself on that. Y yo me tengo que corregir a mí mismo en eso. So we can work together. Para que trabajemos juntos. Amen. Reasonable. Amen? Equal weights and measures. Equal weights and measures. That's right. Iron sharpens iron. El I hierro help you, you help me. el hierro afila el Amén. hierro. Yo te ayudo a ti, pero ayúdame tú a mí. Amen? Amén. Tov. Tov. Amen. Amén. So what is Shabbat guarding piety? I know it's 6. If oh, Quiet. No, Jonathan has to go. to have the same mindset and consistency First, throughout the whole week, but working different on Shabbat. You got it. You got it. No, you're there. That's it. Keeping the mindset of righteousness throughout the whole week. Not just on Shabbat. Preparing. Portarse bien no solamente en el Shabbat, sino la semana entera. So why keep the mind? You keep the mindset to prepare for the Shabbat, Usted mantiene la mentalidad durante la semana para prepararte para el Shabbat. not the other way around. No de la otra manera. Not, you know what? I'll just do really good in Shabbat No debes de pensar, "Hombre, el Shabbat me voy a portar muy bien so that the week will be good for me. para que la semana entera me vaya bien." Do it the other way around. Tienes que hacerlo al revés. Work righteously towards the week Trabaje justamente durante la semana so that the Shabbat, para que tu Shabbat, you're not even working tú no estás ya ni siquiera esforzándote because now you're working porque ahora estás to trabajando do the Shabbat. para forzarte a hacer el Shabbat. Dude, Huh? it just came to me. Él dice, me acaba de llegar algo. When are the doors of the temple open? ¿Cuándo abren las puertas del templo? En Shabbat. On the Shabbat and on the Moadim En el Shabbat y en las fiestas de Yahuwah. and in the Chodeshim. Y en los meses, los principios de los meses. So you work good Así que- throughout the week, Así que laboras arduamente durante la semana, asking for your blessings. pidiendo tus bendiciones. Listen up, because you guys ask and you ask for a lot of things. It's not one day that passes, maybe Shabbat, that you don't ask for something. Él dice, escuchen bien, porque le gusta pedir mucho a ustedes. So you work good throughout the week, asking Yahuwah. Trabajan arduamente durante la semana pidiéndole a Yahuwah. Then Yahuwah can answer your prayers on the Shabbat. Pero que Yahuwah puede contestarle a ustedes sus plegarias en el Shabbat. So when you enter the next week, Para cuando entres la próxima semana, you get what you asked for last week. puedas recibir lo que pediste la semana pasada. Makes sense. Work diligently for Yahuwah during the week.
Trabaje diligentemente para Shavuah durante la semana, so that you can rest in the Shabbat. para que puedas tú descansar en el Shabbat con Yahuwah. Y Yahuwah descansa en el Amén. Shabbat también. That's right. Vlad, way back when, had a really good teaching. Él dice que el hermano Blan tuvo una buena enseñanza hace un tiempo atrás. It copied the Lexus old slogan that said the pursuit of perfection. Pursuit of happiness. No, pursuit of perfection. Él dice que copió un slogan, es decir, un dicho de una de las compañías de Oh, yeah. automóviles Remember? aquí, la Lexus, que decía, busque el camino de la perfección. And obviously, you said it best. You're never going to be perfect. Y el hermano dice que el hermano Mateo lo dice mejor, nadie nunca va a conseguir la perfección. But having a pious lifestyle, Pero viviendo la piedad del Shabbat, you're going to get really close. y usted se puede acercar bastante. And that's not going to guarantee you anything Not at all. Y eso no te garantiza nada, because you're going to die just like the beast in the field. porque morirás tal como mueren las bestias del campo. Ecclesiastes 3:13. But, Eclesiastes 3:13. but I bet your report at the end of the days will be really tough. Pero en los días del reporte serán todo. Yeah, your end of days, your report will be really tough. Al final del día tu reporte será todo. Amen. All right. 1 Thessalonians 4:6. We're there already. That no man take advantage. What? That no man take advantage Mhm. or defraud his brother in Israel in any matter. In some things. In any matter. ¿Dónde estamos? Primero de Tesalonicenses. Because Yahuwah is the revenger of all such behavior. No, you're the revenger. Because Yahuwah is the revenger of all such behavior, as we also warned you and testified. Primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6. Que ningún hombre tome ventaja o defraude a su hermano en Israel en cualquier asunto, porque Yahuwah es el vengador de todo comportamiento, como también le hemos advertido y testificado. What have they been warning us through all these letters? ¿Qué creen ustedes que no andan advirtiendo en todas estas cartas? Don't cheat your brother. Que no engañes a tu hermano, Don't lie to him. no le mientas, Don't steal from no him. le robes. Why? ¿Por qué? Porque Yahuwah es el redeemer. He's the revenger. Porque Yahuwah es quien tomará venganza contra usted para su hermano. No aguanta. Not at all. I want to see Yo quiero ver where dónde. we're going to get vengeance when we get paid evil for evil. When they pay us evil, I want to see when we avenge ourselves. So you know what? Let's pay them evil for evil. Quiero ver cuando nos vengamos nosotros mismos, que cuando no hagan mal, nosotros hacer el mal. Yahuwah Dice aquí que is the Yahuwah one that's going to revenge. es el que va a tomar venganza por nosotros. Don't you do it. No lo hagas, Because right now you just became that same person. porque cuando tú la tomas en tus manos, tú te conviertes como esa And persona. now you're number 2 that Yahuwah is going to avenge Entonces tú eres el segundo que Yahuwah va a vengar Even, against your other brother. en contra de tu otro hermano. even with the commandments that say you rob from somebody, return what you stole plus a fifth. Él dice que aún con el mandamiento que dice que cuando tú le robas a alguien, que devuelvas lo que robaste más un quinto. Do it because the fear of Yahuwah, Hazlo por el temor a Yahuwah. not because No porque es lo correcto, sino por el temor. yeah. 2 Corinthians 4:2. Segunda de Corintios 4:2. Right before, a couple of books before. Mira, para que van a lanzar el espacio. la cosa. 4:2? Yes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. But have renounced the hidden things of shame, not practicing cunning, nor handling the word of Yahuwah deceitfully, but by the manifestation of the Emet, truth, commanding ourselves to every man's conscience in the sight of Eloah. Every man's conscience. Segunda de Corintios 4:2. Sino que hemos renunciado a las cosas ocultas de la venganza, sin practicar disimulos ni manipulando la palabra de Yahuwah engañosamente, sino
Por la manifestación de la verdad, nos encomendamos a nosotros mismos a toda conciencia de hombre a la vista de Yahuwah. No, no. Amen. Eye for an eye, No, yo quiero un ojo por ojo, tooth for tooth, diente por diente, nail for nail. o uña por uña. An eye for eye will make the world go blind. But that's all right, Pero está bien, because that is scripture. porque Mhm. es escritura, ¿no? Yes, it is. Dicen Yes. algunos, Mhm. That is scripture. Mhm. sí, son But you- escrituras, Have to understand where that eye for an eye and tooth for a tooth has gone right now. pero se tiene que entender a dónde nos ha llevado este ojo por ojo y diente por diente. Let's look at the name of Yahusha. Miren el nombre de Yahusha, Yud Hey Wa Shin Ayin. Yud Hey Washing Ayin. These are the letters that are comprised to make his name. Este es el tetragramatón para componer el nombre de Yahusha. The Yod is an arm. La Yod es un brazo. The Hey is a picture of a man with his arms open. Y la Hey es una figura de un hombre con sus brazos abiertos. The Wa is a nail La Wa es un clavo, which was driven through his arm, el cual fue Or spike. atravesado por su... or spike. un- Ay, faltó un flecha. Sorry. Es un clavo, Or a una crack. estaca que fue atravesada en sus manos. But now we have the last two letters of his name. Pero ahora tenemos las dos últimas letras de su nombre, Sheen Ayin. la Shin y la Ayin. Sheen is a picture of a tooth. La Shin es una imagen de un diente And an ayin is a picture of an eye. y la Ayin es la figura de un ojo. So Y esto es en el paleo hebreo, Yahuwah pictográfico. Así que Yahuwah took the arm, tomó el brazo had you behold him, y hizo que usted lo sostuviera and they drove nails through his arms, y atravesaron estacas en sus manos. and he paid for your faults. Y él pagó por tus culpas He paid for my y faults. pagó por mis culpas He paid for my ox fault. y pagó por las culpas de mi hermano And he paid for the world's faults. y pagó por las culpas del mundo. Ojo por Tooth ojo, for a tooth, diente por diente eye for an eye. y un ojo por un ojo. Nail for nail. So he is the revenger, Así que él es el vengador, not you. no tú. No, no. Eye for an eye, tooth for a tooth. Las personas hablan sin saber y dicen, sí, un ojo por ojo y diente por diente, pero no saben lo que significa. Because they are unlearned Porque son ignorantes o pocos estudiados, como and dicen, they take the word y toman la palabra and a la ligera. twist it La tuercen to their own destruction. a su propia destrucción. And Of course, 'cause now you add into his word. Of course. Porque tú le estás añadiendo con tus propias interpretaciones. And you're using it for your own. Yeah. Y al interpretarles de esta manera, la estás utilizando para tu propia ganancia. Let's go to Romans 14:10. Pasemos al libro de Romanos 14:10. And we're gonna do from 10 to 13. Romanos 14, 14, del 10 al 14. 10 to 13. 13. Del 10 al 13, perdón. Romanos 14, del 10 al 13. But why do you judge your Israelite brother? Or why do you despise your Israelite brother over these secondary issues? For we shall all stand before the Bema seat of our Mashiach. Translate that as you go. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano de israelita? O tú igual, ¿por qué menosprecias a tu hermano sobre estos asuntos secundarios? Porque todos estaremos delante del tribunal de nuestro Yahushua HaMashiach. For it is written, as I live. For it is written, as I live, says the Maryah, the Master Yahuwah. Every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to the Master Yahuwah. Porque escrito está en el Tanakh, vivo yo, dice el Maryah, el Adon Yahuwah, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Maryah Yahuwah.
So then, each one of us shall give an account of himself to Yahuwah. You know what this reminds me of? De modo que cada uno de nosotros dará a Yahuwah cuenta de sí mismo. You know Wonder Woman and her lasso? ¿Tú sabes lo que me acuerda esto? Una héroe que se llama Un héroe que la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, que tiene un lazo de la verdad. Que te fue, cuando lo toca, when you touch it, it forces you. You don't want to, but it forces you to say the truth. Cuando te toca, te obliga a decir la verdad. So I see this as that day before our tongues will start speaking about our account of ourselves without us wanting to or not. So lo que yo veo aquí es que quizás en ese día, aunque nosotros no queramos, la lengua de nosotros hablará la verdad sobre nuestra vida. That's 13. Verse 13. Let us not therefore judge one another anymore. Let us judge each other. Let us not therefore judge one another anymore, but rather be mindful of this, that no man put any unnecessary stumbling block or an occasion to fall into his Israelite brother's path. Por consiguiente, ya no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner piedra de tropiezo o ocasionarle de caer del camino al hermano israelita. Don't make your traditions law. No haga sus tradiciones leyes. Or even Esas I know cosas. even some people, even for most of us, Y hasta para la mayoría de nosotros, sometimes you are where you need to be with Yahuwah. hay muchas veces donde tú te encuentras donde exactamente tienes que estar con Yahuwah. I'm leading a tough life right now. Yo me siento que estoy viviendo una vida tov ahora mismo. I am right with Yahuwah. Estoy bien con Yahuwah. I'm not perfect, No soy perfecto, but I feel that I'm doing all the right things. pero siento que estoy haciendo todas las cosas correctamente. I'm coming to Shabbat, Voy a mi Shabbat, you know, I eat good, como I correctamente, clean. como limpio, You know, I'm even exercising now, hasta tomo tiempo para ejercitarme. you know. So I feel that I'm in the right state of mind. Creo que me encuentro en un estado de mente correcto. But when I don't see my brother doing the same as me, Pero cuando no veo a mi hermano haciendo lo mismo que estoy haciendo Because yo, right now, he's not in the same level as I am. porque a lo mejor ahora mismo no esté en el mismo nivel que esté yo. Because right now, my chances are favorable. Porque a lo mejor ahora mi Yeah. oportunidad es favorable. Everything is going well for me. Porque todo está saliendo bien para mí. Okay, so now I'm looking at my brother, Pero ahora miro a mi hermano and I'm going to start casting judgments at y him. voy a comenzar a You gotta juzgarlo. be doing something. You know why this is happening to you? ¿Sabes por qué te está pasando esto a Because ti? you're not doing exactly what I'm doing. Porque tú no haces exactamente lo que yo hago. This is why. Es por esto. And you start judging Y comienzas a juzgar. without knowing what this brother's going through. Sin saber a lo mejor por lo que está pasando a tu hermano. You don't know. Usted no sabe. Sometimes you don't know how people deal with their problems. Porque muchas veces no sabemos cómo nuestros hermanos lidian con sus problemas. I ask myself sometimes, Me pregunto a mí mismo algunas veces, wow, how does this person make it? ¿cómo es que esta persona logra hacer lo que hace? He's doing all these things. Él hace todas estas cosas. And look, all the things evil that happened to this Y person. mira toda la maldad que le ocurre a esta And persona. he's still smiling. Y todavía sonríe. We don't know what people are going through. No sabemos por lo que están pasando las demás personas. Because I'm pretty sure if I put myself in that brother's shoe, Porque estoy seguro que si me pongo en los zapatos de ese hermano, I will not be smiling. no estaría yo sonriendo. So maybe he's not. A lo mejor él You know, no está, he's not in the same stair as you are. no está en el Maybe- mismo establón, el mismo escalón donde está usted. And we just read that chances happen to all. Y acabamos de leer que la oportunidad le llega a todos. So I was a person, I didn't believe in chance, remember? Yo no creía en las oportunidades, en la suerte. Scripture says here that it happens to all. Pero dice aquí que la oportunidad le llega a cualquiera. This is why we can't blame Yahuwah for everything. Y es por lo cual no podemos culpar a Yahuwah por todo. Because it just happened to you. Es simplemente Luck que of the pasó. draw. You hit that day. It's something. That's a fact. Now I'm not saying
No estoy diciendo con esto that we should live our life based on chances. que debemos de vivir nuestra vida esperando que vengan oportunidades. What I am saying is that it does happen. Lo que estoy diciendo es que sí pasa, sí llegan. And sometimes you fall, Y algunas veces te caes. and sometimes you rise up. Y algunas veces te levantas. So when your brother is the one that's fallen, Así que cuando tu hermano es el que está caído, let's not cast judgment. no le juzguemos. Let's help him instead. Ayudémoslos en vez de... Let's see what's going on. Y miremos qué está aconteciendo. Let the pride die. Permita que el orgullo en usted muera. Instead of you having to go to the brother, En vez de tú tener que ir donde el hermano, something is wrong, something is wrong. You gotta be doing something wrong. diciéndole, oh, algo está mal, algo está mal. A lo mejor tú estás haciendo algo mal. That brother should, in turn, Ese hermano, en cambio, need to take a self-moral inventory. debería de hacer un inventario, un autoinventario de su vida, moralmente. And see where he's falling Y mirar donde él está quedando corto, and seeing his brother prosper. mientras que su hermano prospera. And say, you know what? Y decir, ¿sabes qué? That brother's life is going well. La vida de ese hermano se ve bien, le está yendo bien. He needs, I'm assuming he's doing something right. Y yo asumo que él está haciendo algo correcto. I'm gonna go counsel with him Yo creo que buscaré consejo de él and see what he's doing so I can model my life after y that. ver qué es lo que está haciendo para poder usarlo como patrón en mi vida. Because this is why roads are paved. Y es por lo cual las calles son ¿cómo se dice paved? No, I know that word. I don't know how to say paved. Por eso es que las carreteras son hechas, So you don't have to reinvent the wheel. para que no tenga que volver a inventar la rueda. If something is working for my brother Si algo está trabajando ya para mi hermano, and it ain't working for me, pavimentadas, y no está trabajando para mí, I'm gonna do it his way. entonces yo lo voy a hacer de la manera en que él lo está haciendo. Until you find a better way. That is told that you bring that up, but it's not always the mentality that our No, our it's- ego don't let us. 9 out of 10 times is never the Yeah. mentality. That's why he said in the beginning, Es por lo let cual the ego die. por eso yo le digo a él que debería ser la mentalidad hebrea, pero lamentablemente nuestro orgullo, nuestro ego no nos deja pensar así. Y él comenzó esa conversación diciendo eso, que Deja el orgullo. que deje el orgullo, que muera el orgullo, That should, para that que tú should, puedas ver cómo es que tu hermano está prosperando. that should be the Hebrew mindset that we all carry, that we should humble ourselves to go and model ourselves after our brother, rather than take in ourselves our pride and prevent, Los blessings will come. those blessings from coming. Thank you. Amén. El hermano dice, bueno, No, no, I'll tell you. Yeah, he just. I will say this though. Yo sí que voy a decir esto. What did I say? Se te fue. Yeah, I had a great word. That the people who tend to not let themselves be worked upon, Esas personas que suelen no dejar que otras personas le ayuden a crecer. I've noticed fall into two camps. ¿Qué? I've noticed fall into two camps. Yo he dado cuenta que caen entre dos campamentos o dos categorías. Their congregation, their brotherhood, Es su congregación y su hermandad has corrected without a hava. fue corregido sin ajabá. Sin. Sin ajabá. Oh, I didn't hear the word sin. Therefore, they hold bitterness. Y ellos llevan rencor, amargura. So they don't want to come and humble themselves to Y you. no quieren venir a humillarse delante de ti. And you're both wrong. Y están entonces mal los dos. And in the other camp, Y entonces el otro campamento. you're happy Estás contento in being less. en siendo el menor. And I have plenty of scripture to show that you shouldn't be like that. Y tengo muchas escrituras que comprueban que no debes de ser así. Israel is the city on the hill. Porque Israel es la ciudad en el monte. Sweep it under the rug. Wow, like their story. All right, let's move on. Colossians Colosenses 3:23. That's a good one. 3:23. Colosenses 3:23. Sí. No, you're good. That's key spell. And whatever you do it heartedly. What? And whatever you do it heartedly. Hold on.
Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. I told you that from the go Se earlier. lo dije desde el principio. Anything that you do, Todo lo que usted haga, do it as best as you can. hágalo lo mejor posible. Continue. As to Yahuwah, and not to men. Knowing that the Master Yahuwah, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve Yahusha HaMashiach. That's 24. I read 23 and 24. Y cualquier cosa que hagan, háganla de corazón para Yahuwah y no para los hombres, sabiendo que el Mariá, el Adón Yahuwah, recibirá la recompensa de la herencia, pues ustedes sirven esa Yahusha HaMashiach. Anything that you do, Todo lo que usted haga, if you're a musician, si es un músico, bring out the best music you can bring. trate de crear la mejor música que puedas crear. Don't do anything halfway. No haga nada a medias. If you like to draw, Si le gusta dibujar, be the best. sé el mejor. Anything that you do, whatever skill you're given, Cualquier talento que se les sea dado, do the best. haga lo mejor. Don't do anything halfway. No haga nada a medias. And when you do whatever you do it, Y cuando haga lo que tenga que hacer, do it as if you're doing it for Yahuwah siempre hágalo como que es para Yahuwah and not for man. y no para el hombre. Wow. That's like That's high standard. very high. You have to have the most highest of standards in whatever Yo it digo is que you do. eso es un estandarte muy alto, ¿me entiende? Y él dice que tienes que tener para todo ese tipo de niveles. So if you can really answer, Si usted en verdad puede contestar, and please y por favor, answer it contéstelo. within yourselves, not to me. No a mí, pero entre usted mismo, contéstese. Whatever it is that you do, Cualquier cosa que sea que es lo que usted hace, are you doing it 100% of your best capabilities? lo está haciendo usted 100% de su capacidad, lo mejor que usted puede hacerlo. I'm telling you right now your answer Y yo le voy a decir ahora mismo su respuesta. is no. Va a ser no. For some selected things. Puede que sea así, pero solo para algunas cosas, Yeah. selectivamente. I do think you can do it. Pero no para todos. 100% for your job Darle 100% a tu trabajo is very hard es muy difícil. because there are too many things Porque hay demasiadas that cosas come to you, que llegan a ti. too many distractions. Muchas distracciones. And you know what happens when you're working and you're supposed to be working and you're not working ¿Sabes lo que pasa cuando estás supuesto a trabajar y estás trabajando, pero en verdad no estás trabajando? and you're getting paid to work Y te están pagando para que trabajes and you're not working? y no estás trabajando. You're stealing. Estás robando. Unequal ways but Balanzas con medidas desiguales. guarantee you Pero te garantizo that anytime that you stop working, que cada vez que usted deje de trabajar, if there was a real clock si hubiera un reloj verdadero that measured the amount of time that you work, que pudiera medir exactamente la cantidad de horas que trabajas, and every time you turn around and you're not working, you want to do something else, y cada vez que te volteaste o caminaste a otro lado para hacer otra cosa y no estás trabajando, and they will take the allotted time that you worked, y toman nada más la medida del tiempo que sí you trabajas, probably get paid half the hours that you're supposed to be working for. a lo mejor termines ganando simplemente la mitad de las horas que te pagan en un día. Because you're not doing your 100%. It's Porque en not verdad no true. estás dando tu 100%, no es cierto. We can say anything we want, but it's not true. Digan lo que quieran, pero no es cierto. Because there's things we may get distracted doing something else. Y porque siempre hay cosas que nos distraen. I'm telling you, even as a business owner, Se lo digo como un dueño de negocio. as much as I want to put in 100%, Por más que yo quiera darle un 100%, and it's my business, y es mi negocio, but we get distracted. siempre nos distraemos. You know, there's always more. You can always do more. Siempre podemos hacer. And it's okay. You're never going to do 100%. Y no se preocupe, usted nunca podrá dar el 100%. That's fine, but you don't have to do 15%. Y está bien, pero no debes de dar un 15. Try to do at least 80, 90%. Trate de dar un 80, un 90. Pero it's just that we're not perfect, but we strive to be perfect. Yes. Exactly. So yes, we may not give 100%, but we shouldn't say give 80 or 90. Say no, Try strive for the 100. to give 100. Yo digo que es como la perfección. No somos perfectos, pero somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. So, a lo mejor si no estamos trabajando y dando un 100%, la mentalidad debe de ser que queramos alcanzar un 100%. How many of us milk the clock?
¿Cuántos de nosotros no sacamos provecho al reloj? Oh, no, do it slowly, because if not, after we done, then they're going to send us home. Váyase más despacio porque si terminamos muy temprano nos van a mandar a la casa. Did you do it at Microsoft? Did I? ¿Lo hiciste tú cuando Did I? trabajabas en la compañía de Microsoft? I used to work overtime Yo trabajaba tiempo y medio. Don't say it so proudly. on purpose though, De maldad. because I felt that I wasn't getting paid enough. Porque yo sentía que no me pagaban lo suficiente. So I knew that the supervisors were on salary and not by hour. Entonces yo sabía que los supervisores le pagaban por la hora y no por Por salario. por salario, perdón, y no por hora. They didn't want to be there more than 40 hours. Y ellos no querían estar ahí más de 40 horas porque no se la pagaban, They're not going to get paid more. porque no le iban a pagar más. So since I knew that, Como yo sabía esto, I would make it my business to be there more than 40 hours. yo me encargaba de que de quedarme allá más de 40 horas. Because I know that after the 8 hours a day, Porque yo sabía que después de las 8 horas del día we're going to be alone. íbamos a estar solos. So that gives me the time, Así eso me daba el tiempo chat, de hablar, Chilling. relajarme, going out, taking a break, salir, tomarme mi receso, all type of madness. todas las locuras. That's wickedness. That's very wicked. That's stealing. Eso es maldad, eso That's es robar. stealing. That's big chat. We all did it. Todo lo hemos hecho de alguna manera u otra. We're not proud, but we have to bring it out. No And estamos mind you- orgullosos de eso, pero debemos de sacarlo a la luz. And mind you, I was Torah keeping. Y lo peor del caso es que en ese tiempo yo estaba ya guardando Torah. Think about But it. my pride, Yeah. since I would have so much work to do, Pero mi orgullo, y como sabía que tenía tanto trabajo que hacer, and I felt like I said, I wasn't getting paid you enough. felt entitled. Yeah. Él dice que él se sentía que él no le pagaban lo suficiente, o él se sentía que él se merecía este dinero. So I said to myself, Me dije a mí mismo, either by hook or by crook, So, I'm sorry, one way by or one another. way or de another, una manera u otra, I'm gonna get paid what I think I deserve. a mí me van a tener que pagar lo que yo creo que yo me merezco, ya sea haciendo lo malo. Yeah. So this is just to show you. Look how I'm pretty sure in everybody's eyes, everybody's judging. Estoy segura que si miro los ojos de todo el mundo aquí, ya están juzgando. But How are you supposed to be right? you know what? This is life, Pero es guys. la vida. This is you coming out honestly Tú saliendo y hablando toda la honestidad. and saying what you were doing wrong. Y dijiste lo que hiciste mal. Would you do it again? ¿Lo harías tú ahora de nuevo? That's why I don't work for no one now. No, y es por eso que yo no trabajo para nadie. I work for myself. Trabajo para mí mismo. No te vas a robar a ti mismo. I ain't gonna steal for myself. No me voy a robar a mí mismo. So It's a fact. that is an act of thief. You know, that's being a crook. That's stealing. Eso es ser perverso, eso es ser ladrón. And we all do it. Y todo lo hemos hecho. And this is an act of that's an unequal Unequal weight. weight Y es una balanza que tiene medidas desiguales. because you're not working the amount of hours that you should. Porque usted You're no not está getting trabajando, paid the en amount of verdad no hours es, you work. ajá, no, usted le están pagando por la cantidad de horas que usted no está trabajando. Right. So what you're doing is you're stealing from your boss. Y entonces al final del día lo que estás haciendo es robarle a tu jefe. Okay. You just made reading Colossians 3. Yes, I was. Yeah, 3:18. Philippia 2 from 2 to 8, and I'm almost closing here. Filipenses de 2 al 8. Philippians 2 Ajá. from 2 to 8. One for one or complete? Let's do complete. Ahí mismo. Sí, 2 de 2 al 8. de 2 al 8. Entonces Filipenses 2 del 2 al 8. Thank you, Mom. Complete my simcha, my joy. That you are like-minded, having the same ahava, love, being in echad, one accord, and in echad mind, one mind. Let nothing be done
through strife Uh-huh. or pride Uh-huh. or conceit, Mm-hmm. but in lowliness of mind, let each esteem the other better than themselves. Ooh. An Israelite should not look only on his own things, but every man also on the things of others. Mm. Let this mind be in you, which was and is also in Mashiach Yahusha, who, being in the very form of Eloah, for those that say that Yahusha is not Yahuwah, Para aquellos que dicen que Yahusha no es Yahuwah. thought it not presumptuous or blasphemous that he is the equal of Yahuwah. Continue. Okay? But made himself no reputation, humbleness, wow. And took upon himself the form of an Aved, and was made in the likeness of the sons of men. Mhm. And being found fashioned as a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death of the execution stake. Wow, that's powerful. That is powerful. Filipenses 2, del 2 al 8. Completen mi simja, mi regocijo, teniendo una misma mente, teniendo el mismo ajaba, estando en acuerdo como Ejad y en mente en Ejad. No dejen que nada sea hecho a través de contienda, orgullo o vanidad, sino en modestia de mente, estimando al otro mejor que ellos mismos. Un israelita debe mirar no solo por sus propias cosas, sino por cada hombre también por las cosas de otros. Que haya esta mente en ustedes, la cual estaba y está también en Yahushua HaMashiach, quien estando en la misma forma de Eloha, no lo pensó presuntuoso o blasfemo, que él es el igual de Yahuwah, Increíble. sino que se hizo a sí mismo sin notoriedad, y tomó por sí mismo la forma de un Ebed, y fue hecho a semejanza de los hijos de los hombres. Y siendo encontrado al estilo de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la ejecución del madero. Increíble. Now, don't even go there I'm because we're gonna be there all day. facts. But No queremos ir ahí porque si nos metemos en ese tema, estaríamos aquí el día entero. Yahusha is Yahuwah. Facts. Yahusha es Yahuwah, We don't want to get there. pero no vamos a entrar en ese tema, That's a whole another year. porque eso sería otro año. But here it tells you to be of one mind. Aquí te dice que sea de una sola mente. So when you're of one mind, that means that we have to think alike. Es decir, que cuando tienen la misma mentalidad tienen que pensar igual. That means that in this family, I have to convince you of what I believe, and you have to convince me of what you believe. Es decir, que en esta familia tengo que convencerte de lo que yo creo para que tú puedas convencerme de lo que tú crees. We can't be thinking of two different things. No podemos estar pensando en cosas diferentes. You can't think of how to treat a brother different from me. Y tampoco puedes estar pensando cómo voy a tratar a otro hermano diferente de cómo me tratas a mí. Here, Aquí it's saying that you have to think of your brother ahead of yourself. dice que tienes que pensar en tu hermano antes de pensar en ti mismo. How many of you can do that? ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? How many of you can wake up in the morning ¿Cuántos de ustedes pueden levantarse en la mañana and think of everybody else? Everybody? y pensar en todos los demás? Everybody else. That is the virtuous woman right there. How many of you can wake up and say, I wonder how this person is doing? ¿Cuántos de I wonder ustedes how pueden this person is levantarse doing. cómo está esta persona, cómo está aquella persona? Let me call him. Déjame Let me llamarlos, see. déjame chequear. I'm not saying it's not to judge. No estoy juzgando, This is just a mentality that we need to get to. simplemente estoy diciendo que es una mentalidad la cual todos debemos de adquirir. Because when you're thinking about your brother's interest before yours, Porque cuando tú piensas en el interés de tu hermano antes del interés de ti mismo, you have just eliminated 100% of pride. acabas de eliminar con esto 100% del ego que está en nosotros. Because the first thing that we think is, Porque lo primero que cada quien piensa es, well,
He made his bed, he's gonna have to lay on it. Si él hizo su cama, que se acueste en ella. That's his problem, Ese es su problema, not my problem. no mi problema. So some things are your problems, Algunas cosas son tus right? problemas And then some are their problems. y algunas son problemas de ellos. And here Y aquí it's saying that it shouldn't be so. dice que no debería de ser. It says that you need to be in one accord Dicen que deben de estar de un acuerdo and a heart in mind. y tienen que ser unidos, uno de mente. It says here, let nothing be done through strife or pride Que nada se ha hecho a través de contienda o orgullo. or conceit. What verse is that? Verse 3. O modestia. And then it says here on verse 4 that the Israelite should look not only to his own things, but every man also on the things of others. Y el 4 dice que los israelitas deben de mirar no solo por sus propias cosas, sino por la de cada hombre. This is how you start acquiring weights and balances. Y es así como comienzas a adquirir las medidas y balanzas correctas. Because if me and you are ahad, Porque si tú y yo somos ejaros de un acuerdo, I don't think that you should ever be in a state of depression. Amén. yo no creo que tú debas estar en un estado de depresión nunca. Amén. Right? Because we should always be in contact with each other. Porque siempre debemos estar en contacto el uno con el otro. And when you're sad, I'm supposed to be sad. Y cuando tú estás triste, yo debería de estar triste contigo. Or if you're sad, I'm supposed to, Encourage. encourage you, Amén. Y si tú estás triste, yo debería de animarte a ti. give you some wine for your belly. That's right. Poner vino en tu estómago, en tu barriga. And this is how, again, this is how we start acquiring equal weights and balances. Y es así como comenzamos a adquirir medidas que son de igualdad. I'm down, Si yo estoy you bajo, pick me up. tú me levantas. You're down, Si tú estás I bajo, pick you up. yo te levanto. halacha. That's why I said that the balances is a way of life. The ways, halacha. Por eso digo que las balanzas correctas son un estilo de vida, halajá, un camino, un estilo. I can't say, No puedo decir, you know why you're depressed? ¿sabe por qué estás deprimido? You made your bed. Wicked as hell. You made your own bed, you sleep in it. I told you not to do that a long time ago, you still did it. Tú estás deprimido porque estás ahí en tu cama acostado. Yo te dije que no lo hiciera, igual lo hiciste. I think a lot of the time people can't be bothered. Y dice que el hermano que muchas veces las personas no quieren ser ni siquiera molestadas. Some people don't care enough, Las personas no le importan lo suficiente. and it's sad Y es triste, because when they go through something, porque cuando ellos están atravesando algo, they want the whole world to care. The whole world is coming down. ellos quieren el mundo entero que le ayuden. Or no, just to care. Not O even que le importe. Ellos No. quieren que todo el mundo sepa para que le pueda importar. That's why I always try to be mindful Y por eso trato de siempre ser cuidadoso y tener en mente of my emotional state mi estado emocional and the emotional state of my brothers and sisters, y el estado emocional de mis hermanos y mis hermanas en Israel. because you don't know how that person's going to receive your situation Porque tú nunca sabes cómo tu hermano va a recibir tu situación and how they're going to receive yours. Amén. y cómo yo voy a recibir la tuya. So you know which vocabulary we can't say anymore? ¿Sabes I don't care. No. qué vocabulario no podemos utilizar ya? Kick rocks. Oh, When do we ever say Eso that? yo no I say it sé. all the time. Me too. ¿Ves? Fact. Say that. Ya lo que Can't. Kick rocks. Kick rocks. Meaning ¿sabes to bien? keep it pushing, move. So Keep you- going. I don't Ellos care. dicen que ya no podemos utilizar esa frase que en inglés dice kick rocks. Mama. ¿Tú sabes qué? Sigue No. para adelante. Va para allá. Papi, Mama, Oh, I No, vaya. papi, ya, métete allá. Yo lo digo siempre. Ay, sí, no. that means I don't care. That's what it Eso means. significa no me importa. I don't care. No me importa. I don't care about you. Otra vez, no. No Right? me importa lo que tú hagas. Kick rocks. Ay, man, this don't go with his mouse. All right, Toast and tolerant. continuous. Romans 15, 1 and 2. Let's go. Ah, yeah, that's Romanos right. 15, 1 y 2. We're going to do this, the Torah, and 1 and 2, you said? call it a day. 1 through 2? Romans 15, 1 and 2. Romanos 15, 1 y 2. What's happening? Romans 15. 15, Verses 1 and 2. 1 and 2. Thank you. We then that are strong ought to bear the weakness of the weak. What? We then that are chazak, strong,
ought to bear the weakness of the weak and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his tov and edification. Romanos 15, unidos. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su fraterno para su edificación tov, I'm tired of doing this. o buena edificación. And now, okay, so again, I'm going to go back to equal weights and measures. Voy a regresar a balanzas con pesos desiguales. So, do we repay evil with evil, Entonces- evil with evil? Vamos a nosotros entonces a repagar maldad con maldad. Okay. Let's go to Romans 13, Quedémonos ahí mismo en el libro de Romanos, Romans 13, verse 8. pero pasemos al verso 13, 8. Owe no man anything but to love one another. For he that loves another has fulfilled the Torah. No le deban a nadie nada, sino que el amarnos los unos a los otros. Porque el que ama a otro ha cumplido la Torah. So if you owe me, you constantly owe me, Si tú constantemente me debes, I'm your master. yo soy tu dueño. Pay up. Pay up. Págame. Pay. If you can't pay. Si usted puede, pague. Ya da eso pago. If people go by, but scripture says also, Pay me back what's due. yeah. Le dice que si la gente se siguen llevando que las escrituras dicen Some people would like to say, oh, but wait, it says here not to oppress the brother. que a alguna persona le gusta llevarse que la palabra dice que no le causen opresión a su hermano. This is how you use Torah unlawfully. Y es como tú usas la Torah ilegalmente. Because if you could pay, Porque si usted tiene cómo pagar, pay. pague. You know what happens in businesses sometimes? ¿Sabe lo que pasa a veces en los negocios? You go to somebody's business, we say it all the time. Lo decimos todo el tiempo. Usted va al negocio de You alguien go to somebody's business and you want to haggle them for A discount. a discount. y quiere usted entonces sacarle un descuento a la mala. But you go to another business where you don't know that person, Y vas a otro es cuando vas al negocio de un fraterno. Cuando vas ahora a un negocio que usted you desconoce, pay full price. usted paga el precio completo y ni siquiera pide descuento. Happily ever after. Y se va felizmente. So you want to enrich the goyim Quiere entonces enriquecer a los gentiles and The private brother. deprive your brother? y quitarle a tu hermano. Wow, why? ¿Por qué haces eso? It should be the other way around. Debería de ser de la otra manera. So don't owe your brother. If you can pay, pay. Si usted le tomó a su hermano prestado y puede pagarle, páguele. If you borrow from somebody, a goy, Si usted le cogió prestado a un gentil, you're going to pay him, usted le va a pagar. but why wouldn't you pay your brother? Porque entonces ¿por qué no lo harías tú con tu hermano? Why? ¿Por qué? It says here, owe no one nothing Aquí dice, no le debas a ningún hombre nada, except to love each other. excepto que se amen los unos a That's los all I'm going to otros. owe you. Y eso es lo que tú debes de deber a todo el I owe mundo. you some love. Facts. Come pick it up tonight. Nah. Te I'm odio straight. tan amor. I'll come get it on a rainy day. Today I'm good. Okay. Chapajillas de mano. I got a lot of love on Shabbat. Romans 12, Quedémonos ahí en el libro de Romanos. 17 through 21. Pasemos al capítulo 12, del 17 al 21. Repay no man evil for evil. Do things honestly and right in the sight of all men. For it is possible on your part, live in shalom with all men. If it's possible. If it's possible, on your part, live in shalom with all men. Dearly beloved, revenge not yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, and repayment, says Yahuwah. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him the drink. For in so doing, you shall heap coals of fire on his head. Be not overcome by evil, but overcome evil
with Tov. Baruch Hashem Yahuwah. Right? Tov. Romanos 12, del 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo honesto y correcto delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en shalom con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos. No den lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahuwah. So you can't repay evil for evil. Así que no puedes pagar la maldad con la maldad. Okay? Those that do you dirty, don't do them dirty. Aquellos hold que on. te hacen el mal, You read 20 and 21? oh, perdóname, no. Perdón, ¿no era del 17 al 21? Al 21. Al 21. Ah, perdón, yo leí hasta el 19. Oh. El 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto acumulas carbones encendidos de fuego a montones sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, mas vence con lo bueno el mal. Amén. Amén. The only way to overcome evil La única manera de vencer lo malo is with Tov. That's right. es con lo bueno. You can't overcome evil with evil. No puedes sobrellevar o sobrevencer lo malo con lo malo. You know why? ¿Sabes por qué? Guess who you're trying to be? Porque adivina quién está tratando tú de You're ser. trying to be Eloah. Usted quiere ser Elohim, Vengeance is his, porque la venganza le pertenece a él, not yours. no a ti. It's not for you to take vengeance. Porque no te pertenece a ti tomar la venganza. When you take vengeance, you know what's going to happen? Cuando usted toma la venganza en tus propias manos, You ¿sabe lo became- que va a pasar? You became the avenger. Usted se convirtió en el vengador. And who's going to avenge the person you avenged? ¿Y quién va a vengar a la persona que la cual tú cobraste venganza? You just stole Usted le acaba de robar from Yahuwah. de His Yahuwah vengeance. su venganza. He's going to get it back. Y él la va a recuperar de ti. You don't want to be in Yahuwah's hands. Usted no quiere caer en las manos de Yahuwah. Think about it. Piensen en esto. I'm with my family. Estoy con mis familiares. A thief tries to come in, Un ladrón trata de entrar. tries to do harm with my family. Trata de herir a mi familia. I shoot him and now he's dead. Le disparo y ahora está muerto. Am I justified? ¿Es Yes. esto un acto justificable? Yes. Sí. Another scenario. Otro escenario. I'm in my house with my family. Estoy en mi casa con mi familia. I am not prepared. No estoy preparado. A thief comes in Un ladrón entra and takes the life of one of my children or my wife. y le quita la vida a uno de mis hijos o a mi And then he esposa. leaves. Y luego se va. But before he left, Pero antes de irse, I got to see his face. pude ver su rostro. I couldn't do anything at the moment, En el momento no pude hacer nada. but now I know who it is. Pero ahora sé quién es. I'm gonna plot, Ahora voy a planear. Murder. and I'm gonna let him sleep. Y dejaré que él duerma. Act like everything is nice and smooth. Y voy a hacer creer que todo está bien. And then I go, Y luego voy, find him, lo encuentro and put him to death. y lo mato. Am I justified? ¿Estoy No. justificado? Absolutely not. No. Because you're plotting to murder now. Porque ahora estás en un estado donde estás planeando cometer un homicidio. You took the vengeance. Tomaste la venganza que It wasn't- le Permanece. No. pertenecía a Yahuwah. pertenecía. At the moment, En el momento, if you could have done something, si pudiste haber hecho algo, you do it. lo haces. But if you can't, Pero si no pudiste and now you let that linger y dejas que eso permanezca ahí and fester, y que se añeje en tu corazón, it's not going to be of any tov. no va a ser de ningún top, de ningún bien, It's going to be for self-gain. porque va a ser Pride. para ganancia propia Turns into pride. y se convierte en orgullo. But if you have a council Pero si tienes un buen consejo and there is judges, y hay jueces, which we have, los cuales tenemos, they shall seek the judgment upon him because ellos deben de Yahuwah, buscar el juicio sobre él, because Yahuwah put them in the judgment seat. porque Yahuwah lo puso a ellos en el asiento de los jueces, There you go. las leyes de hombres. But unfortunately, these days, Desafortunadamente en Vaya estos judge. días, unfortunately, the judge's seat lamentablemente la silla de los jueces is not equal.
no es igual. It's unequal. Tiene peso desigual. You have unjust offense. Yeah. Yeah. That's what I'm As in, saying. like, not qualified. Tienes jueces injustos. And with that, Y con esto we close. vamos a cerrar el estudio de hoy. So, just to recap Para recapitular, for the kids, para los niños, and I mean all of us, y digo todos nosotros con esto, equal weights and balances, medidas con balanzas y pesos iguales o or equal weights desiguales. and measurements. Do as you want to be done to you. Siempre hagan como usted quiere que le hagan a usted. If you don't like people to scream at you, Si a usted no le gusta que las personas le griten a usted, don't scream at people. no le grite a las personas. You don't like people cursing at you, No le gusta que las personas le den malas palabras o profanidades, don't curse at people, entonces no lo haga con otro. right? Okay. You don't like nobody to push you, ¿No le gusta que le empujen? don't push people. Entonces no empuje a nadie. So the same thing that you want done to you, Así do que- it to other people. Así que lo que usted desea que se le haga a usted, tiene usted que hacer con los demás. If you like to be punched, that's Pero si a different usted story. le gusta que le pegue, entonces eso es otra historia. And pushing is not only pushing physically, Y el empujar no solamente es un empuje físico, Pushing pushing buttons. buttons. pero estar empujándole los botones, es decir, estar Hinchando. incitando a la persona todo el tiempo, Spanish. Causing your brother, causing your son, causando que su hermano, sus hijos, causing your mother, tu madre, causing your brother to anger. llevándolo al rencor, al odio, a la ira. If you lead it peacefully, Si usted lleva todo en shalom, it will conclude sí, peacefully. va a concluir en shalom. And remember what I told you, when things happen to you, don't automatically blame Yahuwah. Y recuerden lo que les dije al principio, que no siempre, que no automáticamente cuando algo le ocurra, culpe a Yahuwah inmediatamente. You could be doing all the right things in the world, Muchas veces estará haciendo usted todas las cosas buenas en el mundo and something really bad can happen to you. y algo muy malo puede pasarle. You just happen to be at the wrong place, the wrong time. Simplemente estás en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. And Yahuwah will put bad things in your way too. Yeah. Y Yahuwah a veces dejará que algunas cosas malas lleguen a tu camino Just to see. para probar tu fe. Are you truly who you say you claim, or are you truly who you claim to be? ¿Eres tú quien tú clamas ser? He's the master of the tov and the wicked. Porque Él es el Adón de lo bueno y lo malo. So we're gonna close for 5 minutes. Not close. We're gonna take a 5-minute break, guys. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. 5. I'm gonna come back to the Torah, the Parsha, and the Brit Chadasha, and we're gonna close Shabbat. Okay? Vamos a leer la Service. Torah, el Brit Chadasha, y con eso vamos a concluir el servicio del día de hoy. Okay. Just the Regresamos al service, 5. not the Shabbat day. El Shabbat no concluye, solo el servicio. You're right.
Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom Shabbat, we are back. Yes, it wasn't 5 minutes, but have rachamim. When we say 5 minutes, 5 minutes are in Dominican terms. You guys have to translate. Oh, disculpe, llegamos un poquito tarde, sabemos que era 5 minutos, pero lamentablemente se no. 5 minutes in Dominican terms 5 minutos en términos dominicanos, is more like 15 minutes. más o menos es como 10 a 15 minutos. So if you ever call a cab Si usted llama a un taxi and he turns out to be Dominican y puede ser que él sea dominicano and he tells you that he's 8 minutes away, y él le dice que está a 8 minutos, sit down, siéntate make a sandwich, a un sándwich and look out 30 minutes later. y mire por la ventana a 30 minutos después. And then call again. Y después llames de nuevo. Ay. We're gonna do the Torah Parsha, but before we do the Torah Parsha, Vamos a comenzar con la porción de la Torah, pero antes que comencemos, let's all stand vamos todos a pararnos facing the east. con las caras hacia el este And let's do the Shema Israel followed by the Ahavta. y haremos el Shema Israel y luego el Ve'ahavta. I'll do both. I'll do both. Nah, yes. Shema. ¿Leer? Isaías, ¿me puedes prestar el libro en español? Decidor. Busca el Shema. Ready? Yep. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Ve'olam Vayed, Yahuwah, Yahuwah, Yahusha HaMashiach, is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahusha HaMashiach is Yahuwah. Amen. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בה בשתך בביתך ובלכתך בדרך ובשביך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתרתם המזוזות ביתך ובישריך ואהבת לרעך כמוך. And And you shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day to be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Shema, escucha, oh Israel. Escucha, oh Israel, Yahuwah es nuestro Elohim, Yahuwah uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad. Yahuwah, Yahuwah, Yahusha HaMashiach es Yahuwah. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yahusha el Mesías es Yahuwah. Amén. Y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ten estas palabras, las cuales yo te he ordenado este día, que estén sobre tu corazón. Y tú las enseñarás diligente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando que te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
y las atarás como señal sobre tu mano y que estén al frente entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de las puertas de tu casa y en las puertas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amen. Baruch Hashem Amen. Yahuwah. Are you going to See do it? Omer now or at the end? Hmm? Are you going to do the Omer now or at the end? At the end. Torah Parsha, number 11, Beresheeth 41 through 44. Beresheeth 41 through 34. That's for this week. Which one you want to do? Translate. What? We all want to do, brethren. Pass me that. No, that's why I repented. Te pica la doña. I repented. Beresheeth. We're gonna pick one now. 41 through 44. We'll do the 41 now. Let's see. Whatever you want. Let's do. Ooh, 42. 42? Beresheeth 42. Who read it? You. Alright, that'll be Spanish. We're going to go one for one? Yeah, one for one. Alright. Nice and quick. Now when Yaakov, we're at Beresheeth chapter 41. Genesis chapter 41. Spanish. 42. 42. 42. Estamos en Estamos en Génesis capítulo 42. Now when Yaakov saw that there was corn in Mitzrayim, Egypt, Yaakov said to his sons, "Why do you look at each other?" Ahora, Jacob vio que había grano en Misraim, Egipto. Así que Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué se miran el uno al otro? And he said, "See, I have heard that there is corn in Mitzrayim. Go down there and buy from them, and buy from there, that we may live and not die." Miren, él dijo, he oído que hay grano en Misraim. Desciendan allá y compren un poco de allá para nosotros, para que podamos mantenernos vivos y no muramos. And Joseph's 10 brothers went down to buy corn in Mitzrayim. Así pues, los 10 fraternos de Yahusef descendieron para comprar grano de Misraim. But Benjamin, Joseph's brother, Yaakov did not send with his brothers, for he said, "Perhaps mischief may befall him." Excepto por Benjamín, el fraterno de Yahusef. Jacob no lo envió con sus fraternos, porque tenía temor que algo le sucediera. And the son of Israel came to buy corn among those that came, for the famine was in the land of Canaan. Los Bnei Israel vinieron a comprar junto con los otros que vinieron, puesto que la hambruna se extendió de la tierra de Canaán. Do a recap of where we are here in Torah, real quick. Right now, Ahora mismo, the 12 tribes of Israel las 12 tribus de Israel are in the land of Canaan, están en la tierra de Canaán and they're facing famine. y se encontraron con una hambruna. Famine, hunger. There's no food. No hay comida en ningún lado. So Yaakov heard that there was grain and corn in Egypt. Entonces, Jacob escuchó que había grano y maíz, See? grain and corn, granos y maíz en Egipto, en Misraim. So he told the brothers, Entonces él les dijo a los hermanos, or the sons, a los hijos, to go to Egypt and go buy food. que fueran a Egipto a buscar comida. But he didn't send Benjamin, Pero él no envió a Benjamín, because he didn't want to happen to him
because the last time he sent his youngest, Él no quería que le pasara algo a él, porque la última vez que él mandó a su pequeño, que era Joseph, he lost him. él lo perdió. He doesn't know in this moment that Joseph is alive in Mitzrayim. Él no sabe en este momento que Joseph está vivo en Mitzrayim, Egipto. Do you guys know the story? So he's scared that something might happen to Benjamin, just like something happened to Joseph. Él tiene miedo que le pase lo mismo que le pase a Benjamín, como le pasó a Joseph. AJ got some. Who's Benjamin? The youngest of the 12 of Job. ¿Quién es Benjamín? Él dice. The youngest of the 11 of Jacob or Israel. El más jovencito de los 11 de los hijos de Jacobo, Jacob. His name is Benjamin, Su nombre es Benjamín, son of days, hijo de Días. because he was born at Jacob's old age. Porque él fue nacido entre los años más viejos de Jacobo. Verse 5. Verso 5. And the sons of his, So you know, just, para que sepan, Joseph was sold Joseph fue vendido by his brothers por sus hermanos to the Midianites. to the Midianites. Lo vendieron a los midianitas. Okay, so this is why this is where Joseph's story comes about. Esta es a donde la historia de Joseph florece. And so even though the brothers did something in an act of evil, Aunque los hermanos hicieron un acto pervertido, perverso, they sold their brother because they were they envied him. ellos vendieron a su hermano porque le tenían envidia. He was the youngest and his father loved him the most. Él era el más pequeño y Jacob, el papá, lo amaba mucho. Because that was his first son from the wife that he loved the most. Porque ese fue su primer hijo de la esposa que él amaba más, The one he fought for. por la cual él luchó por ella. So now they're taking revenge Ellos tomaron venganza because he told them that one day he was going to serve them in a dream. That they were going to serve him in a dream. porque un día él tuvo un sueño y le explicó el sueño que los mayores iban a servirle al menor, Even including his dad. incluyendo el papá, That he was going to bow down to him. que se iba a humillar ante él. So they plotted So ellos hicieron un complot and they sold them off. y lo vendieron a los midianitas. And they told their father Y le dijeron a su papá that they found only his coat que solamente encontraron su talit o su cobertura filled with blood, llena de sangre, that like if he was dead. como si fuera muerto. But we know that's not true. Pero sabemos que eso no fue verdad. And this is all a plan, Yahuwah's plan. Y esto, todo aconteció entre el plan de Yahuwah. So even though they did wickedly, Aunque ellos hicieron algo malvado, Yahuwah is told, Yahuwah es bueno and he provided, y proveó, and at the same time proved his dream to be true. y a la misma vez comprobó que el sueño que él tuvo fue verdad. What were you going to say? Later in the chapter, does he ever come back after being sold? You'll see. Verse 5. Verso 5. And the sons of Israel came to buy corn among that came, for the famine was in the land of Canaan. I think I read that already. Yeah, you did. Verse 6. Verso 6. And Joseph was the governor of the land. Mm-hmm. See? And Joseph was the governor of the land, and it was he that sold to all the people of the land. And Joseph's brother came and bowed down themselves before him with their faces to the earth. Yahusef o Joseph era el gobernador sobre la tierra. Él era quien vendía a toda la gente de la tierra. Los fraternos de Yahusef vinieron y se prostraron delante de él en la tierra. And Joseph saw his brothers, and he knew them, but made himself strange to them.
where do you come from? No, strange to them, and spoke roughly to them. Understand that? And he spoke roughly to them. Yeah, like, like making it, he don't want to be recognized. And he said to them, where do you come from? And they said, from the land of Canaan to buy food. Now, understand that now Joseph, in Spanish, Entiendan algo, que Joseph now looks like an Egyptian. ahora se ve como un egipcio. He has all the customs, all the wardrobe and everything else. Él tiene las costumbres del egipcio, tiene la ropa y la vestidura de un egipcio. Maybe their same haircuts. También quizás el mismo estilo de pelo, Maybe he has a beard, maybe he doesn't. quizás tenga una barba, quizás no. Creo que no. Maybe not. Because we know they Quizás didn't no, have beards. porque sabemos por costumbre los egipcios no se dejaban crecer la barba. Right. So he looked like an Egyptian. So él se veía como un egipcio. Okay? You're with me now? Yeah. Okay. ¿Entienden? ¿Están conmigo? Listo. Did I read it? No. Verse 7. Yahusef vio a sus fraternos y los reconoció, pero actuó hacia ellos como si él fuera un extraño y les habló ásperamente. Él les preguntó, ¿de dónde son? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán venimos para comprar alimentos. And Joseph knew his brothers, but they knew him not. Así que Yahusef reconoció a sus fraternos, pero ellos no los reconocieron a él. So remember, these are the same brothers that sold him on to Mitzrayim in the Medidas. Acuérdense que esos son los mismos hermanos que lo vendieron a los midianitas. So he recognized them, Él los reconoció a sus hermanos, but they didn't recognize him. pero ellos no los reconocían a él. Verse 9. Verso 9. And Joseph remembered the dream that he dreamed about them and said to them, you are spies. You have come only to see the secrets and the operations of the land. Recordando los sueños que él había tenido acerca de ellos, Yahusef les dijo, ustedes son espías. Ustedes han venido para detectar los secretos de las operaciones de la tierra. So now he's playing with them. Yeah. Now he's messing with their feelings. Ahora él está jugando con ellos. He's messing with their Él feelings. está jugando con los sentimientos de ellos. This is all a game now. Es todo un juego ahora. To see where their Mind heart is. games. See where their heart is. Para ver a dónde está su corazón. The brothers sold him to the Medidas. That's how Yeah, and the Midianites sold So them to the Mitzrayim. Egyptians. What are Medidas? A different family of the earth. Oh, Verse 10. Verso 10. And they said to him, no, my master, but to buy food. Have your avadim come. But no, to buy food, have your avadim come. No, mi Adón, ellos respondieron, mi maestro. Tus abadimos, tus siervos, hemos venido para comprar alimento. That sounds right. In English doesn't sound right. Right? We are all one man's sons. We are upright men. Your avadim are not spies. Todos somos hijos de un hombre. Somos hombres sadikim, justos. Tus abadim, siervos, no somos espías. And he said to them, no, but to see the operations of the land you have come. No, él les dijo a ellos, ustedes han venido a espiar las operaciones de nuestra tierra. And they said, your avadim are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan. And see, the youngest is his days with our Abba, and one is not. So here he's telling him no. Let me rephrase. Yeah. Ellos dijeron, nosotros, tus siervos, somos 12 fraternos, los hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El menor se quedó con nuestro Abba y otro se ha ido. So he's trying to explain to him and convince him that they're not spies. We're all
él está tratando de explicar y convencerle a él que no, nosotros no somos espías. We're all 12 brothers. Somos 12 hermanos. We're all sons of one man in the land of Canaan. Somos todos hijos de un hombre en la tierra de Canaán. There's 12 of us in total, Hay 12 de nosotros en total, but one stayed with my father because he's the youngest. pero uno se quedó con mi aba porque él es el más jovencito. And another one is gone saying that Joseph is dead. Y otro se ha ido, como por decir José, que se ha muerto. Remember, Joseph. they think Joseph is dead. Recuerden que ellos piensan que él está muerto. They don't even know they're speaking to Joseph. Ellos ni saben que están hablando con Joseph. Insane. Verse 13 or Verso 14. 14. And Joseph said to them, that is it, what I spoke to you, saying, you are spies. Justo como dije, respondió Joseph, son espías. Hereby you have been proven. By the Chaim of Pharaoh, you shall not go out from here, except your youngest brother come here. Aquí está, para probar que no están mintiendo. Por la Hayim, la vida de Faraón, ustedes no se irán, a no ser que su fraterno menor venga aquí. So he's still playing games. Así que él como quiera está jugando juegos con él. He knows who they are, Él sabe quiénes son, but he wants to see who his little brother is. pero él quiere ver quién su hijo menor es. But he knows that the only way that little brother's gonna come Pero él sabe que de la única manera de que ese hermano menor va a venir is if the father brings him, es si el Abba lo trae, so he can see his father too, para él poder ver a su Abba también and have all his family y in the tener land. toda su familia en la tierra. Continue. Continúa. Verse 16. 16. Send one of you and let him get your brother, and you shall be kept in prison, that your words may be proven, whether there be any emet in you, or else by the Chaim of Pharaoh, surely you are spies. Envíen a uno de ustedes y que él traiga el fraterno de ustedes. Mientras tanto, ustedes estarán bajo custodia. Esto probará si hay alguna verdad en lo que ustedes dicen. De otra forma, por la Hayim, la vida de Faraón, ustedes de cierto son espías. But he put them all into the prison for 3 days. 3 days. 3 days. Who was in the belly of the earth for 3 days? 3 días, hold on. Entonces él los puso a todos en prisión por 3 días. ¿Quién estaba And in the en el estómago de la tierra. de la tierra por 3 días? 3 days, 3 nights. Continue. Continuar. Verse 18. Verso 18. And Joseph said to them the 3rd day, this do and live, for I fear Elohim. Al tercer yom, Yahusef les dijo a ellos, hagan lo que yo digo y permanezcan vivos, porque yo temo a Eloah. If you are upright men, let one of your brothers be bound in the bait of your prison, but go, carry corn for the famine of your houses. Si ustedes son hombres sadí, justos, dejen que uno de sus fraternos permanezca encarcelado en la prisión que ustedes están, mientras ustedes van y llevan grano de regreso para aliviar la hambruna en sus casas. This man is so zadik Este hombre es tan justo that even in his own game plan, que hasta en sus propios juegos, he felt rachamim in his heart. él tenía rahamim en su corazón And he felt guilty, y se sintió culpable. culpable. So instead of keeping all of them and just sending one, Entonces, en vez de quedarse con todo y mandar a uno, he decided to keep one él decidió quedarse mejor con uno and send all y mandar a los otros with food for the others, con alimentos para los otros, because the famine was great. porque la hambruna era bien grande. Verse 19. Verso No, 20. 20.
But bring your youngest brother to me, so shall your words be verified, and you shall not die. And they did so. Pero tráiganme a su fraterno menor. De esta forma sus palabras serán verificadas y ustedes no morirán. Así lo hicieron. And they said one to another, we are truly guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his being when he begged us, and we would not listen and we would not listen. Therefore, this is distress come upon us. Wow. Ellos se dijeron el uno al otro, nosotros somos de hecho culpables referente a nuestro fraterno. Él estaba afligido y nos rogaba. Nosotros lo vimos y no quisimos escuchar. Por eso ahora ha venido esta aflicción sobre nosotros. So in all of this, Entonces, en todo esto, he's asking for the brother, él está pidiendo por su hermano but fraterno, he's not there. pero él no está ahí. So now they feeling guilty because Ahora se sienten culpables they remember the cries porque ahora recuerdan los llantos of Joseph de Joseph when they threw him in the well, cuando lo tiraron en el pozo, when they sold him to the Medianites. cuando lo vendieron a los midianitas. They didn't care. No les importó. So they saying to themselves, wow, Ahora se dicen, hoy ve, because what we did, porque lo que hicimos anterior, now we're paying for it. ahora estamos pagando por eso. Verse 21, Verso 22. 22. And Reuben answered them, saying, did not I warn you not to sin against the child? And you would not listen? Therefore, see, now is dam required. Rubén les respondió, ¿no les dije? No hagan daño al muchacho, pero ustedes no quisieron escuchar. Ahora viene la demanda por su sangre. I told you so. Yo te lo dije. Yo te lo dije. I told you. Cabeza dura. Hard head. Never learn. 23. And they knew not that Joseph understood them. In Hebrew, they must have been talking. They were speaking in Hebrew. Wow, But they I never also- caught that. But they also knew Egyptian. I've never caught that. And they knew not that Joseph understood them, for he spoke to them by an interpreter. Whoa! So Read that in Spanish. Read that in Spanish. ellos no tenían idea que Yahusef los entendía, puesto que un intérprete estaba traduciendo para ellos. So he wasn't even talking in Hebrew. No, this was more mind games. Oh. Joseph, Esto- knowing Hebrew, Joseph, sabiendo hebreo, got an interpreter anyway, buscó un intérprete como quiera, so that he didn't speak to them in Hebrew para que él no le hablara en hebreo and give his identity away. y ellos pudieran determinar su identidad. So while they were talking and skirmishing, amongst themselves, Mientras estaban charlando entre ellos mismos, they were speaking in Hebrew, estaban hablando hebreo. and Joseph sitting back Y Joseph se recostaba mirando, escuchando, and knew and understood everything that they were y saying. sabía todo lo que ellos estaban diciendo. I can just picture him Solo me lo puedo imaginar, looking at them and saying, mirándolo, man, diciendo, mira esto, if only you knew. si ustedes supieran, I'm the one you sold. yo fui el que ustedes vendieron. Increíble. Lloren ahí. Facts. Cry. Cry forever. 24. 24. And he turned himself around from them Read. and wept. Continue. And turned to them again and communed with them, and took from them Shimeon and bound him before their eyes. Yahusef se apartó de ellos y lloró. Entonces regresó y habló con ellos.
Él tomó a Shimeón entre ellos y lo puso en prisión delante de sus ojos. And Joseph commanded to fill their sacks with corn and to restore every man's money into his sack and to give them provision for the way. And this he did for them. Luego ordenó que llenaran sus sacos de grano, que el dinero de todos los hombres fuera puesto de regreso en un saco y que le fueran dadas provisiones para el viaje, cuando estas cosas fueron hechas para ellos. And they did load their donkeys with corn and departed there. Cargaron el grano en sus asnos y se fueron. And as one of them opened his sack to give his donkey fodder in the inn, he saw his money. For see, it was in his sack's mouth. Pero esa Laila, esa noche en el campamento, cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno, se percató de su dinero. Allí estaba, justo dentro del saco. And he said to his brothers, my money is restored, and see, it is even in my sack. And their levavot failed them. Their hearts failed them. And they saw, they were afraid, saying one to another, what is this that Elohim has done to us? Él dijo a sus fraternos, mi dinero se me ha devuelto, aquí está en mi saco. A esto sus levavot desmayaron. Ellos se volvieron temblando el uno al otro y dijeron, ¿qué es esto que Elohim nos ha hecho a nosotros? And they came to Yaakov. Why? Go ahead. ¿Por qué? ¿Por qué? Because what do we say, at least in my house, when you walk out of the store? ¿Qué es lo que se dice? Por lo menos en mi casa, cuando uno sale de la tienda And you didn't realize that something in your car you didn't pay for. y hay algo en tu carro que tú te das cuenta que tú no pagaste, When you get to your car, cuando tú llegas al carro and you're like, wait a second, they didn't charge me for this because they didn't see it. y te das cuenta, ellos no me cobraron por esto. Quizás no lo vieron. If you don't return and do the right thing, Si tú no te devuelves a hacer lo correcto, you're a thief usted es un ladrón. because that doesn't belong to you. Porque eso no te pertenece. They didn't give it to you. Ellos no te lo dieron. They have no idea this is happening. Ellos no tienen ni la menor idea que esto está pasando. So for them, Pues para ellos, they think in the same way. ellos están pensando igual. Oy, ve. Oy vey, it's like we're stealing. Es como si estamos robando. If they find out, they're gonna kill us. Si ellos se dan cuenta, nos van a matar. And this is why they returning. They wanted to return. Y por esto es que querían regresar. So if you never pay, if you got something in your cart So, si usted tiene algo en su carro and you didn't pay for it, y tú no lo pagaste and it reached you at the end of wherever, and you're there at your car, y te das cuenta al final del acabo, if you don't want to go inside and pay for it, si tú no quieres regresar a pagarlo, at least then go inside and return and say, oh, I forgot, I didn't pay for this. Look, it came with me by mistake. por lo menos regrésalo a la tienda y dile, lamentablemente yo no pagué por esto, no se dieron cuenta y no lo escanearon. And if you don't want to make the line, fine. Y si tú no quieres hacer la línea de nuevo, ok, listo. But don't let your good be evil spoken of. Pero no deje que tu bueno sea mal hablado. Don't, in front of your kids, Delante de sus hijos, don't ever do such an act. nunca haga este tipo de atrocidad, atrocidad. Because then your kids think it's okay to take what's not yours. Porque después sus hijos van a pensar que es bien tomar algo que no es suyo. And this is the beginning of a life of a crook. Y esto es el comienzo de una vida de un ladrón, de un delincuente. Please do not encourage such behavior. No haga eso, por favor. No encourage. Anime. Anime
este tipo de comportamiento. Amen. Amén. Where we at? 29. Yes. And they came to Yaakov their Abba to the land of Canaan and told him all that happened to them, saying, Ellos regresaron a Jacob, su Abba, en la tierra de Canaán y le dijeron todo lo que les había pasado. you see this? ¿Ustedes ven esto? These are grown men. Estos son hombres hechos y derechos. And they have so much respect to their Y Abba todavía le tienen tanto respeto a su Abba that they tell him everything. que le cuentan todo. No matter how old they are. Get that? ¿Entendieron? Where are we? Verse 30. Verso 30. The man who is the master of the land spoke roughly to us and saw us as spies in his country, of his country. El hombre, el Adón de la tierra, nos habló ásperamente, nos puso en prisión como espías de la tierra. And we said to him, we are upright men. We are not spies. Nosotros le dijimos, somos hombres sadik, no somos espías. We are the 12 brothers, sons of our Abba. One is not, and the youngest is in his days with our Abba in the land of Canaan. Somos 12 fraternos, hijos de nuestro Abba. Uno se ha ido y el menor se quedó con nuestro Abba en la tierra de Canaán. And the man, the master of the country, said to us, hereby shall I know that you are upright men. Leave one of your brothers here with me, and take food for the famine of your households, and go. Pero el hombre, el Adón de la tierra, nos dijo, aquí está como yo sabré que ustedes son hombres sadik. Dejen a uno de sus fraternos conmigo, tomen grano para aliviar la hambruna en sus casas y vayan de camino. Bring your youngest brother to me. Then shall I know that you are not spies, but that you are upright men. So I will deliver your brother to you, and you shall move around freely in the land. Traigan a su fraterno menor a mí. Por esto sabré que no son espías, sino hombres sadik. Entonces yo devolveré a su fraterno, y ustedes se moverán libremente en la tierra. And it shall come to pass, as they emptied their sacks, that see, every man's bundle of money was in his sack. And when both they and their Abba saw the bundles of money, they were afraid. Luego, mientras vaciaban sus sacos, allí estaba la bolsa de dinero de cada hombre en su saco. Y cuando ellos y su Abba vieron sus bolsas de dinero, estuvieron temor. Why were they afraid? Why are you afraid? ¿Por qué estaban ¿Por qué temían? temor? Why were they afraid? ¿Por qué temían? Because Porque the father gave them the money el Abba les había dado dinero to buy the food. para que compren la comida. They brought the food back, Trajeron los alimentos para atrás and all their money was still y intact. todo el dinero estaba enterito. So it's like a test. Es como una prueba. If we don't go back to this land, Si no volvemos para atrás para esta tierra and these men count their money, y estos hombres cuentan su dinero, they're gonna realize that we never paid. se van a realizar que nunca pagamos. So they're gonna kill us. Nos van a matar. So as righteous men, like we told them we were, Como hombres justos que le dijimos que somos, not only because they got our brother, no solo porque tienen a nuestro hermano fraterno, but now we gotta go back pero ahora tenemos que regresar to return this money. para regresarle este dinero que no nos pertenece. Verse 36. 36. And Yaakov their Abba said to them, all of you have bereaved me with my children. Joseph is not, and Shimeon is not. And now you will take Benjamin away?
all these things are done against me. I like it in Spanish. Jacob, el abas de ellos, les dijo, ustedes me han robado de mis hijos. Yahusef se ha ido, Shimeón se ha ido, ahora me están llevando a Benjamín, todo cae sobre mí. And Reuven is the firstborn. And Reuven spoke to his Abba, saying, slay my 2 sons, if I bring him not back to you. Deliver him into my hand, and I will bring him to you again. Wow, he's strong. That is Oye, esas bold esas words. palabras son- Reuben dijo a su Abba, si yo no lo traigo pronto de regreso, puedes matar a mis 2 hijos. Ponlo a mi cuidado, yo lo regresaré a ti. And he said, my son shall not go down with you, for his brothers is dead, and he is left alone. If mischief befalls him by the derech, the way in which you go, then shall you bring down my old age with sorrow to Sheol, to the grave. Pero él respondió, mi hijo no descenderá contigo. Su fraterno está muerto y solo queda él. Si algo le fuera a pasar a él mientras viaja contigo, tú harás descender mis canas al Sheol, ahí dice Sheol, A la sepulcra. con dolor. I almost want to keep reading. Me too. Let's go. One more. Amen. Ain't nobody going nowhere. And the famine. Capítulo 43. You got a question? What is it? Yeah. Is Sheol is the where grave. Hassan resides? No. Sheol is the grave. It's where you sleep. El pozo. 43, verso 1. 43 verse 1. And the famine was severe in the land. Y la hambruna era severa en la tierra. And it came to pass, when he had eaten up the corn which they had brought out of Mitzrayim, their Abba said to them, go again, buy us a little more food. Así que cuando gastaron el grano, el cual habían traído de Misraim, su Abba les dijo a ellos, vayan de nuevo, compren un poco de grano. I have to say something. Now, remember what we said earlier today about chances? ¿Recuerdan lo que dijimos anteriormente sobre las oportunidades? It just so happened to be that they are in a hambruna, in a famine. Acontece que están en una hambruna. Why me? ¿Por qué yo? Why the 12? Why is this happening to Yaakov? ¿Por qué le está aconteciendo esto a Jacob? It just so happens that there's a famine in the land. Simplemente acontece que hay una hambruna en la tierra. Right. It is what it is. Es lo que está aconteciendo. But Yahuwah always finds a way. Pero Yahuwah siempre encuentra una manera. There's famine there, Si hay hambruna allí, but there's food over here. pero hay comida por acá. He's not going to let them die. Él no va a permitir que muera. That's all you have to think about. Y es todo lo que ustedes deben de pensar. Yahuwah's not going to squeeze the life out of you. Yahuwah no le va a exprimir la vida a ustedes. He's going to help you find life. Él le va a ayudar a encontrar la vida. So, you just got to make sure that you remain where you need to be. Solamente asegúrese de permanecer en el camino de Yahuwah. Verse 2. Where? Verse 3. Verse 3. Verso 3. And Yahudah spoke to him, saying, the man did solemnly warn us, saying, you shall not see my face except your brother is with you. Yahudá le dijo, el hombre expresamente nos advirtió, ustedes no verán mi rostro si su fraterno no está con ustedes. If you will send our brothers with us, our brother with us, we will go down and buy you food. Si mandas a nuestro fraterno con nosotros, nosotros descenderemos y te compraremos alimentos. But if you will not send him, we will not go down. For the man said to us, you shall not see my face except your brother is with you.
Pero si no lo envías, nosotros no descenderemos. Pues el hombre nos dijo, ustedes no verán mi rostro si su fraterno no está con ustedes. You gotta understand something. Tiene que entender algo aquí. And if you're reading it in Y English, si lo está leyendo en inglés, it's gonna go right over your head. está pasando por encima. No lo está captando. The Hebrew idiom is, La jerga hebrea es, you won't see my face. usted no verá mi cara, That's it. ya. If I tell you you ain't gonna see my face, Si yo le digo a usted no va a ver mi cara, that means I'm gonna kill mi you. rostro, quiere decir, te voy a matar. So these are things that if you don't know the Hebrew culture, Estas son cosas que si usted no sabe la cultura hebrea, you're not gonna see, you're not gonna be able to understand it. no va a entenderlo como fue hecho, como fue proveído. So in verse 5, En verso 5 it says, you shall not see my face. dice, usted no verá mi rostro, But in real terms, pero en términos reales it's gonna say, we're gonna die. dice, vamos a morir. Understand? ¿Entendieron? These are the consequences if they go down Esas son without the younger brother. Esas son las consecuencias si ellos van sin su fraterno pequeño. That's why they're telling the father, we're not going down there if you ain't sending the little brother with us. Por eso él le dice a Laba, nosotros no vamos a llegar allá si usted no nos manda con nuestro hermano. Because if we get down there without that child, Porque si llegamos allá sin ese varón, we're all dead. estamos todos listos. Listo. Amen. Verse 6. Verso 6. And Israel said, why did you deal so badly with me? Why do you deal so badly with me? So as to tell the man whether you had another brother. Israel dijo, o Jacob, ¿por qué trajeron tal problema por mi camino? Por decir al hombre que tenían otro fraterno. That's the same thing I thought. I thought the same thing. Yo pensé lo mismo. Why would they say that they have other brothers? ¿Para qué decirle a Joseph que ellos tenían más hermanos? Why couldn't they say that they were just looking to buy? We have money, look. ¿Por qué no simplemente le podían decir, tenemos dinero, buscamos comida y alimentos? And this is what the Abba is saying. Why would you say that? Y esto es lo que el padre está diciendo. ¿Para qué le dijeron esto? You're not lying. Tú no le estás mintiendo. Why are you saying that? He didn't ask you that. ¿Para qué le está diciendo eso? Él no te preguntó esto. He was just asking you if you were just men. Él le estaba preguntando si eran hombres justos Or you spies. o si son espías. That's all. Cargo de conciencia. Cargo de conciencia, charge, guilty conscience, says the sister. Guilty conscience. This just goes to show you, Esto le enseña. they were so upright Ellos eran tan justos ya para ese tiempo that they really wanted to convince que en verdad querían convencerle that they were Zadik and not being spies. que eran hombres justos, no espías. Verse 7. Verso 7. And they said, the man asked us persistently of our state and of our mishpacha, family, saying, is your Abba yet alive? Have you another brother? And we answered him according to these words. How could we have known that he would say, bring your brother down? Did he actually I say didn't that? see that. Is that in Yashar? No, I don't think so. But if we're saying that they are Sadiq, Hold on, I got a question. You are very well versed in Yashar, right? I am very well. So nowhere did Joseph ask the 12 if he had other brothers or fathers It's alive. right here, Ak. Yeah, but we're gonna have to go through the whole book. No, it's in the same thing. Because it's the same. Well, if you go back to the chapter before 43, that precedent was already set. Every time he wanted to trust him, it cost him a brother. No, that's not what I'm asking. I'm asking No. if Joseph Maybe, yeah. Was he asked asked? him specific questions about their family and about that stuff. Because he right here is saying, Do you have
Do you have that he blood? should ask. Lo que yo estoy preguntando al hermano que si hay otra acontecimientos en el libro de Yashar, si en verdad Joseph le preguntó este tipo de preguntas a los hermanos en acuerdo a sus hermanos y a sus familias, porque aquí él está diciendo a Jacob que Joseph sí le preguntó estas preguntas, pero en lo que nosotros leímos en el capítulo 42, Joseph no le preguntó esto. It's the chapters here. But we'll get back to that. We'll get back to that. Verse 8. Did I say it in Spanish? No. Verso 7. Ellos respondieron, el hombre preguntaba persistentemente acerca de nosotros, nuestra mispoja, diciendo, ¿está el abba de ustedes aún vivo? ¿Tienen ustedes otro fraterno? Y nosotros respondimos de acuerdo a sus preguntas. ¿Cómo podríamos saber qué le iba a decir, traigan a su fraterno? Verse 8. And Yehuda said to Israel his Abba, send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and you, and also our little ones. Yahudá dijo a Israel, su Abba, manda al muchacho conmigo, y haremos preparaciones y saldremos, para que permanezcamos vivos y no muramos. ¿Sí? That's what you said earlier. Exactly. Ambos nosotros y tú, y también nuestro almacén. I will be surely for him. For my hand shall you require him, if I bring him not to you, and set him again before you. Then let me bear the blame. Leolam va'ed. Yo mismo garantizo su seguridad. Me puedes hacer responsable. Si no lo traigo a ti y lo presento a tu rostro, déjame llevar la culpa. Leolam va'ed. Second one. For if we had not lingered, surely by now we would have returned the second time. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya ahora estuviéramos allí. And their Abba Israel said to them, if it must be so now, do this. Take of the best fruits in the land in your vessels, and carry them down a present to the man, a little balm, a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds. El Abba de ellos, Israel, les dijo a ellos, si así es como es, hagan esto. Tomen en sus sacos algunos de los mejores productos de la tierra y lleven un regalo al hombre. Alguna resina curativa, un poco de miel, resina aromática, opio, nueces de pistacho y almendras. Opio. Not only that, a little balm. Balm. Say that in Spanish? Resina curativa. Resin. 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 That Curing resin. That cures. And I wonder- opium. I wonder what's that. Go ahead. Anywho, verse 12. 12. And take double money in your hand, and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand. It could have been a mistake. Lleven el doble de dinero con ustedes y devuelvan el dinero que vino de regreso con ustedes en sus sacos. Pudo haber sido un descuido. So the Abba is being careful and mindful. El Abba está siendo bien cuidadoso y pensativo, Because they brought back the money that didn't belong to them anymore. porque ellos vinieron con el dinero que no les pertenecía a ellos, Or he presumed o él that presumía it didn't belong to them because they came with the food. que el dinero no se le pertenecía porque ellos vinieron también con la comida. Verse 13. 13. Take also your brother and arise. Go again to the man. Sí, y lleven a su fraterno también y alístense And y else, vayan de nuevo al hombre.
and El Shaddai give you rachamim before the man, that he may send away your other brother and Benjamin. If I will be bereaved of my children, I am bereaved. Wow. Que el Shaddai les dé favor a los ojos del hombre, para que libere a ustedes a su otro fraterno, tal como a Benjamín. En cuanto a mí, si tengo que perder mis hijos, los perderé. Wow. Verse 15. And the man took that present, and the men took that present, and they took double the money in their hand, and Benjamin, and rose up and went down to Mitzrayim, and stood before Yosef. Los hombres tomaron el regalo y llevaron el doble del dinero con ellos. Y a Benjamín, entonces ellos, llevaron el doble del dinero con ellos y a Benjamín. Entonces ellos, preparados, descendieron a Misraim y se presentaron delante de Yahusef. And when Yosef saw Benjamin with them, he said to the ruler of his Bait, bring these men home and make a slaughtering and make it ready, for these men shall dine with me at noon. Cuando Yosef los vio a ellos y a su fraterno Benjamín, nacido de la misma Ima, él dijo al mayordomo de su Bait, de su casa, lleva a los hombres dentro de la casa, mata los animales y prepara la carne. Estos hombres comerán conmigo al mediodía. So in Yashar 51, En Yashar 51, mami, Yaakov Jacobo told his sons le dijo a sus hijos, when they went back the second time, cuando regresaron la segunda vez, don't go through the gate all together, no pasen por el portón todos juntos, but go through each individual brother through the 10 gates of Egypt. I remember that. pero vaya cada hermano individualmente a las 10 portones de Egipto. But Joseph, knowing his father, Pero Joseph, conociendo a su padre, put all the brothers' name on all the guards, like list. puso los nombres de todos los hermanos en todas las listas. And when they got apprehended, Y cuando fueron apresados, they were in the land 3 days. estuvieron en la tierra 3 días. So they didn't go directly to go buy. Ellos no pudieron ir directamente a comprar. That's how they got caught. Y es así como fueron And apresados. when he asked them, are you spies? Y cuando le hicieron la pregunta que si eran espías, The account that Joseph brought up el recuento que trajo Joseph was the slaughtering that the brothers did fue la matanza que los hermanos hicieron for their sister Dinah. para su hermana Dina. So he called them spies because they were not counted as sons of Abraham, Le llamaron espías porque no fueron contados como los hijos de Abraham, because their name was already tainted in the land. porque su nombre había sido manchado en la tierra. And when they brought them forth to Joseph, Y cuando lo trajeron delante de Joseph, he asked them, él les preguntó, what price would you pay to bring back the 2 brothers you lost? ¿qué tanto pagarías para que pudieras traer de vuelta a los 2 hermanos que And perdiste? when they couldn't give an answer to that, Y cuando no according to pudieron contestar, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en his Yashar, court guards were told to throw him in jail. se le fue mandado a los guardias meterlo en la This is cárcel. Yashar 51, and those are verses like 25 to 50. Oh. Verse 17. And the man did as Joseph asked, and the men brought the men to Joseph's Bait, into Joseph's Bait. El hombre hizo como Yahusef le había ordenado y trajo los hombres dentro de la Bait de Yahusef. And the men were afraid because they brought into Joseph's Bait, and they said, because of the money that was returned in our sacks at the first time we are brought in, that they may seek occasion against us and fall upon us and take us for avadim and our donkeys. Al ser llevados dentro de la Bait de Yahusef, los hombres se pusieron temerosos. Ellos dijeron, es a causa del dinero que fue devuelto la primera vez en nuestros sacos que hemos sido traídos dentro, para que él pueda usarlo como excusa para atacarnos, tomarnos como abadim, siervos, y echar manos a nuestros asnos también. And they came near to the steward of Joseph's Bait, and they communed with him at the door of the Bait.
Así que se acercaron al mayordomo de la Bayit de Yahusef y le hablaron en la entrada de la Bayit. And they said, "Oh, sir, we indeed came down the first time to buy food." Por favor, mi Adón, la primera vez nosotros ciertamente vinimos a comprar alimentos. And it came to pass when we came into the inn that we opened our sack and see every man's money was in the mouth of the sack and our money was in full weight. And we have brought it again in our hand. Pero cuando llegamos al campamento, abrimos nuestros sacos y allí dentro de nuestros sacos estaba el dinero de cada uno, la cantidad completa. La hemos traído de regreso con nosotros. And the other money have we brought down in our hands to buy food. We cannot tell who put the money in our sacks. Además, hemos traído otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no tenemos idea quién puso el dinero en nuestros sacos. And he said, "Shalom be to you, fear not. Your Elohim and the Elohim of your Abba has given you treasure in your sacks. And I had your money and brought Shimeon out to them." Él respondió, Shalom sea con ustedes. Dejen de preocuparse, no tengan temor. El Elohei de ustedes y el Elohei de su Abba puso el tesoro en sus sacos. En cuanto al dinero de ustedes, yo fui el que lo recibió. Entonces él sacó a Shimeón y lo llevó a ellos. And the man brought the men into Joseph's bayit and gave them ma'im, and they washed their feet, and he gave their donkeys fodder. El hombre trajo a los hombres a la Bayit de Yahusef y les dio maíz, y ellos lavaron sus pies y les dio forraje para sus asnos. And they made ready the present for Joseph's coming at noon, for they heard that they should eat lechem there. Entonces ellos prepararon el regalo para cuando Yahusef llegara al mediodía, porque ellos habían oído que iban a comer allí. And when Joseph came home, they brought him the present that was in their hand into the bayit and bowed themselves to him to the earth. Cuando Yahusef llegó a la Bayit, ellos entraron en la Bayit y le presentaron con el regalo que habían traído con ellos. Entonces se postraron delante de él en la tierra. And he asked them of their welfare and said, "Is your Abba well? The old man of whom you spoke, is he yet alive?" Él les preguntó cómo estaban en inquirio. ¿Está el Abba de ustedes todo bien? ¿El anciano de quien hablaron aún vive? And they answered, "Your Eved, our Abba, is in tov health. He is yet alive." And they bowed down their heads and made obeisance. Ellos respondieron, tu bebé, nuestro Abba, está todo. Sí, aún vive. Y él dijo, que ese hombre sea braja, sea bendito por Elohim. Y ellos se inclinaron y hicieron reverencia. Much better in Spanish. Very, very much. And he lifted up his eyes and saw his brother Benjamin, his Imah's son, and said, "Is this your younger brother about whom you spoke to me?" And he said, "Elohim give you chesed, a merited favor, my son." Él alzó su mirada y vio a Benjamín, su fraterno, el hijo de su hija, y dijo, ¿es este el fraterno menor de ustedes de quien me hablaron? Y añadió, Elohim sea todo contigo, hijo mío. And Joseph hurried, for his emotions did yearn for his brother. And he sought somewhere to weep. And he entered into his room and wept there. Entonces Yahusef se apresuró a ir fuera, porque el sentimiento a su fraterno era tan fuerte que quería llorar. Él fue a su cuarto y allí lloró. And washed his face and went out and restrained himself and said, "Serve the food." Entonces se lavó la cara y salió, pero se controló según dio la orden de servir la comida. And they set the shulchan table for him before himself. And for them
by themselves, and for the Mitzrim by themselves, because the Mitzrim did not eat lechem with Ivrim, for that is an abomination to the Mitzrim. Ellos sirvieron Yo. su mesa aparte, los fraternos aparte, y los Mitzrim incluidos en la comida aparte. Los Mitzrim no comen con los hebreos, porque eso es abominación para ellos. Even they have laws. They have a Torah. Don't eat other people's table. Aún ellos tienen Torah. And they sat before him, the Bahor according to his birthright, and the youngest according to his youth. And the men marveled at one another. Am I boring you? Así que ellos se sentaron enfrente de él. El bajor en el lugar de estima, el menor en el último lugar. Y los hombres expresaron su asombro el uno al otro. So here they had assigned seats. The eldest at the eldest, the Bahor, and the youngest to the youngest according to his youth. And they were perplexed. They were marveled. They were like, how does he know this order? Entonces aquí ellos se sentían medio Bravo. asombrados porque ellos vieron que tenían un orden, el menor hasta el mayor primero hasta el menor. Y él dijo, él decía, ¿cómo era que él conoce de este orden si es un orden hebreo? And he took and sent portions to them before him. But Benjamin's portion was 5 times as much as any of theirs. And they drank and had simcha with him. Cada uno le fue dada su porción allí delante de él. Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de ninguno de ellos. Así que ellos bebieron y tuvieron simja con él. Why 5 times? But you know also why? Besides that, he was the only one that had no part of him being thrown down. Of course, That's I think right. He had no part of He was being not in the thrown. picture. He was He wasn't alive. I don't think so. Amazing. so. If you guys want, here in my Bayi, all the kids, later we can continue and see what happens because This is total. great stories, right? Él dice si quieren los niños que están aquí con nosotros en nuestra país hoy, si quieren continuar más tarde y leer el recuento de qué ocurrió más tarde, podemos hacerlo. But I'm not translating. Don't translate. I'm kidding. Now we're gonna go to The Brit Chadasha. the Brit Chadasha portion, Si yo sé que vamos a tocar bastante. which is in the book of Luka, Didn't think about it. Or we can finish up another letter. Luka, Vamos a pasar al libro de Luka, 6 through 10. chapter 6. I got an idea. Just read it. She read the English, I read the Spanish. All the way through? which verse Chapter are you 6. reading? Van a leer en el capítulo 6 de Luka. All the way through? Or No. one for one? No, one for one. We read pretty quick. And it came to pass that the second Shabbat after, No rush. and it came to No, pass. read it fast. I'm kidding. Bueno, venga acá. Orden, relajo, And it came to pass on the second Shabbat after the first that he went through the cornfields, and his Talmidim plucked the ears of corn and did eat, rubbing them in their hands. Vino a suceder, capítulo 6 de Lucas. Vino a suceder que en el segundo Shabbat, después del primero, pasando por los sembrados, sus talmidim arrancaban espigas y restregándolas con las manos comían. And certain of the Prushim, Pharisees, said to them, Why do you do that which is prohibited in Torah on the Shabbat? Now, on verse 1 it says, En el verso 1 dice,
the Shabbat after the first, Dice el Shabbat después del primero, Feast of Weeks. la fiesta de semanas. So it's the second week of the Feast of Weeks. So, esta es la segunda semana del conteo del Omer. Oh. Verse 2. Alright. Algunos de los Prushim le dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido en la Torah en Shabbat? And Yahusha answered and said, have you not read much as this, what David did when he was hungry, and they who were with him? Habló Yahusha diciendo, ¿ni aun esto han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? And he went into the bait of the master Yahuwah and take and eat the lechem hapanaim, which is the shewbread, and gave also to those that were with him, which is not lawful to eat except for the Kohanim alone, the priests alone. ¿Cómo entró en el Bayit de Yahuwah? Tomó el ejem panaim, de los cuales no es lícito comer, sino solo los Kohanim, y comió, y dio también a los que estaban con él. And he said to them, therefore, the Ben Adam is master also of the Shabbat. Habló Yahusha diciendo, el Ben Adam es Adón aún del Shabbat. And it came to pass that also on another Shabbat, that he entered into the synagogue and taught. And there was a man whose right hand was withered. Y aconteció también en otro Shabbat, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. And the Sophrim, scribes, and Prushim, Pharisees, Fariseos. watched him, whether he would heal on the Shabbat, that they might find an accusation against him. Lo acechaban los Sofrim y los Prushim, los fariseos y los saduceos, No, para ver si en Shabbat lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Saduceos no, escribas. Escribas, yes, Sofrim. Sadducees. Yeah. And he knew their thoughts and said to the man who had the withered hand, rise up and stand forth in the midst. And he rose and stood forth. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se quedó en pie. And then said Yahusha to them, I will ask you one thing. Is it lawful on the Shabbat to do tov or to do evil? To save Chaim, life, or to destroy it? Habló Yahusha diciendo, les preguntaré una cosa. En Shabbat, ¿es lícito hacer tov o hacer mal? ¿Salvar la Chaim o destruirla? And looking all around upon them all, he said to the man, stretch forth your hand. And he did so, and his hand was restored whole as the other. Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano fue restaurada totalmente como la otra. And they were filled with bitterness and discussed with each other what they might do to Yahusha. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Yahusha. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to make tefillah, prayer, and continued all night in tefillah to Yahuwah. Y sucedió en aquellos yamim que salió a una hora, para hacer tefilá, presentando tefilá a Yahuwah toda la noche. And when it was day, he called to himself his talmidim, disciples, and from them he chose 12, whom also he named shlichim, apostles. Cuando fue de día, llamó a sus talmidim, apóstoles, y entre ellos escogió a 12,
a quienes él nombró Shlichim. Shimon, whom he also named Kepha, Andri, his brother, Yaakov and Yohanan, Philip and Bartholomew, Shimón, a quien también él llama Kefa, y su fraterno Andri, Jacob y Yahuhanan, Philip y Bartolomé. Matityahu and Tomah, Yaakov the son of Alphai, and Shimeon called Zealot. Matityahu y Tomá, Jacob el hijo de Alfai y Shimón llamado Zealot. Yahuda, the brother of Yaakov, and Yahuda from Gideoth, who also was the traitor. Yahudá, el fraterno de Jacob, y Yahudá de Keriot, que llegó a ser el traidor. And he came down to them and stood in the plain, and the crowd of his Talmidim and the great multitude of people out of the province of Yehuda and Jerusalem, and from the sea coast of Sur and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus talmidim y de una gran multitud de gente de todas las provincias de Yahudá y de Jerusalén y de la costa de Sor y Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. And they were vexed with Shedim, demons, and they were healed. Los que habían sido atormentados por Shedim eran sanados. And the whole multitude sought to touch him, for there went power of him out of him, and healed them all. Y toda la gente procuraba tocarlo, porque el poder salía de él y sanaba a todos. And he lifted up his eyes on his Talmidim and said, Blessed are the poor, for yours is the Malchut le Yahuwah. Alzando los ojos hacia sus talmidim decía, Barajú ustedes los pobres, porque suyo es el Malchut de Yahuwah. Blessed are you that hunger now, for you shall be filled. Blessed are you that weep now, for you shall laugh. Barajú, bendito ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Amén. Bendito ustedes los que ahora lloráis, porque reiréis. Blessed are you when men shall hate you, and when you shall separate you from their company, and shall reproach you, and publish your names as evil for the Ben Adam's sake. Baruch, benditos sean ustedes cuando los hombres los odien, los aparten de sí, los insulten y desechen su nombre como malo por causa del Ben Adam. Rejoice in that day and leap for simcha, for see, your reward is great in the Shamayim. For in the like manner did their avot to the Nevi'im. Gozaos en aquel yom y alegraos, porque su recompensa es grande en los Shamaim, porque así hacían sus avot a los Nevi'im, a los profetas. But woe to you that are rich, for you have received your consolation. Pero ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Woe to you that are full, for you shall hunger. Woe to you that laugh now, for you shall mourn and weep. Ay de ustedes, los que en este momento están complacidos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que en este momento ríen, porque se lamentarán y llorarán. Woe to you when all men shall speak well of you, for so did their avot to the false Nevi'im. Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen tov de ustedes, porque así hacían sus padres, con sus avot, con los falsos profetas. But I say to you who hear, love your enemies and do tov to them that hate you. Again. Pero a ustedes los que oyen, les digo,
amad a sus enemigos, haced tov a los que os odian. Bless them that curse you, and make tefillah for them who despitefully use you and burden you. Barjú, benditos los que maldicen, y hagan tefilá por los que los calumnian y los usan con desprecio. And to him that smites you on one cheek, offer also the other, that takes away your robe, forbid him not to take your shirt also. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la única le niegues. Give to every man that asks from you, and from him that takes away your goods, do not ask him to return it. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. And as you would desire that men should do to you, do also to them likewise. Y como ustedes anhelen que los hombres deban hacer ante ustedes, haga también a ellos a sí mismo. For if you only love them that love you, what blessing do you have? For sinners also love those that love them. Si amáis a los que les aman, qué braja, qué bendición tienen. También los pecadores aman a los que los aman. And if you only do tov to them that do tov to you, what blessing do you have? For even sinners also do the same. Y si hacen bien a los que les hacen bien, qué bendición tienen. También los pecadores hacen lo mismo. And if you lend it to them from whom you hope to receive again, what blessing have you? For sinners also lend to sinners to receive as much gain, as much again. Y si prestan a aquellos que quienes esperáis recibir, qué bendición tienen. Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. These are the same scriptures that they use not to pay you back when they borrow. Estas son las mismas escrituras que las personas usan para no pagar para atrás, usando las escrituras unlawfully. These are the same scriptures that people would use to not pay you back when they borrow. This is actually using Torah unlawfully. Because you can pay. Porque sí puede pagar. This is for the person that cannot pay. Esto es para la persona que no puede pagar. Verse 35. 35. But love you your enemies, and do tov, and lend, hoping nothing in return. And your reward shall be great, and you shall be the children of El Elyon. For he is kind to the thankless and to the evil. Pero amad a sus enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ellos nada, y su recompensa será grande, y serán hijos del El Elyon, porque él es benigno para los ingratos y malos. Be therefore full of rachamim, as your Abba also is full of rachamim. Sean pues llenos de misericordia, como también su Abba está lleno de misericordia. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you shall be forgiven. No juzgue, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Give, and it shall be given to you. Tov measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure with which you measure, it shall be measured back to you again. I hate that one. Well, forgive me. But that's the best one. Den, y les darán. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. Porque con la misma medida con que midan, los volverán a medir. And he spoke a parable to them. Can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch? Él les dijo también una parábola.
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? The Talmidim is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. El talmid no es superior a su rabí, pero todo el que sea perfeccionado será como su rabí. And why do you see the mote in your brother's eye, but perceive not the beam that is in your own eye? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu fraterno y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Or how can you say to your brother, brother, let me pull out the mote that is in your eye, when you yourself see not the beam that is in your own eye? You hypocrite. Hypocrite. Cast out first the beam that is in your eye, and then shall you see clearly to pull out the mote that is in your brother's eye. ¿Cómo puedes decir a tu fraterno, fraterno, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente para sacar la paja que está en el ojo de tu fraterno. You know what a mote is? No, ¿saben lo que es una paja? No. No. I think A mote is basically Una like a paja splinter. es como un, vamos a decir splinter, una estaca. And then a beam Y una viga is like a log. es como un madero grande. You see how they're both wood? ¿Ven cómo los dos son maderas? You can't see the beam in your eye, Tú no puedes ver la espiga en tu ojo, but you can see the little splinter in his. pero tú puedes ver la Estaca. estaca en el ojo de él. Don't try to fix your brother before you fix No yourself. trate de arreglar a su fraterno antes de que usted se arregle a sí mismo. Eso es ser hipócrita. Thou hypocrite. Verse 43. For a tov eight brings not forth corrupt fruit, neither does a corrupt eight bring forth tov fruit. Porque una mata, un árbol tov, no produce malos frutos, ni un árbol malo produce buen fruto. You can't be giving advice, Tú no puedes dar consejo, good advice, bueno consejo, if you're not living the life. si tú no estás viviendo la vida. Don't. No, no lo haga. Do good. Hazlo todo, hazlo bueno. Let your tov speak for you. Deja que tus buenas obras hablen por ti. Verse 44. For every eight is known by his own fruit. Bam. For from thorns men do not gather figs, nor from bramble bush do they gather grapes. Porque todo árbol se conoce por su fruto, Amén. ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Baruch Hashem Yahweh. A tov man out of the tov treasure of his lev, his heart, brings forth that which is tov. And an evil man out of the evil treasures of his lev brings out that which is evil. For out of the abundance of the lev, his mouth speaks. Este lo tiene mi esposa subrayado como en 3 maneras. Amen. El hombre tov, Good. del tov el hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. This is what they say. Wow. That's what they say when you're really mad, drunk, you tell the truth. That's right. the drunk man never lies. And why do you call me Adon, Adon,
and do not the things that I say. ¿Y por qué me llaman rabí, rabí? Y no hacen lo que yo les digo. Whosoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you to him to whom he is like. Todo aquel que viene a mí y escuchas mis palabras y las obedece, les mostraré a quién es semejante. He is like a man who built a bait and dug deep and laid the foundations on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon the bait and could not shake it, for it was founded upon a rock. Semejante al hombre que edificando una vallí cavó profundo, puso el fundamento sobre la roca. Amén. Y cuando vino una inundación, el río atropelló con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. So this Yahuwah is showing us how to build a house. So esta es la manera, Yahuwah nos está enseñando cómo edificar una casa. Build it upon a rock. Edifícalo sobre la roca. Dig deep. Dig deep. Cava a profundidad. ¿Cómo? Cava a profundidad. Cabe Cavar. de cavar a profundidad. A So- profundidad. So you can find the rock. Para que pueda encontrar la roca. So you can. This is the mentality of el vago. ¿Cómo se llama el vago? The lazy man. The lazy man. The lazy man, Esta es la mentalidad del hombre vago. he will build a house wherever. Oh, it's nice and clean. I'll build it right here. Yo voy a edificar una casa a donde es limpio. So when a flood comes, his house is gonna get wiped out. Pero cuando venga la inundación, se va a llevar la casa. And now the man that is smart, Ahora, el hombre que fue Cavar. inteligente, he's gonna dig deep. él va a esquivar profundamente Va a cavar. He's gonna take his time y va a tomar su tiempo and make sure that he's building upon a rock, y va a asegurarse que está edificando sobre la roca so the house doesn't move. para que la casa no pueda ser mecida. Take that for your life, Toma esto para tu vida, so you can edify your life. para que pueda edificar tu casa. Amén. Verse 49. Last verse. But he that hears and does not what I say is like a man that built a bait upon the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that bait was great. Pero el que las oyó, las palabras, y no las obedeció, semejante es a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. Baruch Hashem, Yahuwah. Amén. Counting of the Omer, and we're going to call it a day. For the service. Grain and grain and grain. Anybody grain? No grain. Grain. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al hanifat Omer. Amen. Shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us regarding the waving of the Omer. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al sefirat HaOmer. Amen. Beshem Yahushua HaMashiach.
Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us regarding the counting of the Omer. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Today is 49 days, which are 7 weeks of the Omer. Baruch Hashem Yahuwah. Ese 49, 7 semanas. Hoy es el día Hoy es el número día 49, que son 7 semanas del Omer. Beshem Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat. Shalom. Tomorrow is Shavuot, Tomorrow, mañana es Shavuot and we will be at the elder's house. y estaremos en la casa del elder Zechen A las 12. a las It 12. starts at 12 on the dot. Comienza a las 12 en punto. Let me see if I can maybe stream over there. Veremos si quizás podemos ponerlo en línea en YouTube, Allá. Over En there. casa de But if not, pero si no, we will be going through Facebook. sí estaremos en Facebook. We will definitely be on Facebook. Definitivamente estaremos en Facebook. So if you want the link, let us know. Si quieren el enlace, nos deja saber. Shabbat Shalom. יברך יהוה וישמרך, יאה יהוה פניו אליך ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום בשם יהושע המשיח. Amen. May Yahuwah bless you and keep you. May Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you. May Yahuwah lift up his countenance upon you and give you shalom. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Shabbat Shalom.